Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad y por acompañarnos al webinar del día de hoy. Es un gusto presentar a Tomás Álvarez, director general de MIFIEL, y a Jerónimo Lomelín, abogado en litigio civil y mercantil. Muchísimas gracias. Podemos comenzar. Excelente, muchas gracias, Dayana. Bueno, ya dijiste rápido que vamos a ser los ponentes, Jerónimo y yo. Les doy un poco de contexto. Jerónimo es un abogado especializado en litigio, trabaja en un despacho de litigio bastante reconocido y lo invitamos a este webinar porque con Jerónimo hemos tenido ya algunos juicios con documentos electrónicos y de hecho un juicio particularmente difícil, es el que vamos a usar como hilo conductor para esta presentación. Y, y, y bueno, ¿quién mejor que un litigante que venga a platicarles sobre el litigio, ¿no? Eh, por mi lado, pues yo soy Tomás y yo soy el director de MiFiel, que es una plataforma de firma electrónica. El documento del que vamos a hablar pues fue firmado en la plataforma de MiFiel y algunas cosas van a ir relacionadas a MiFiel, pero esto es general, o sea, aplica para cualquier tipo de documento electrónico firmado. Pero no sé si quieras agregar algo a esto, me faltó decir algo. No, primero que nada agradecer a todos la presencia y otra vez, Tomás, agradecerte la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando y teniendo estos puntos de interés que sin duda lo platicábamos antes de entrar, es algo que está caliente, es algo que es actual, que se está modificando y que cada vez va más y es muy importante. Pues más allá que del tema litigioso, yo diría que el tema preventivo, ¿no? Cómo hacerlo bien, entender bien las cuestiones para que no tengamos un litigio que se vuelva muy complicado, una complicación, ¿no? Lo que empieza bien termina bien, ¿no? Y el JITES, yo creo que de esta reunión sacar esa conclusión de cómo saber si lo que estoy haciendo está bien y o cómo lo que tengo lo tengo que defender en caso de que así sea. Perfecto. Bien, este webinar lo dimos hace un mes, muchísimas personas, muchas preguntas, y una cosa que nos dimos cuenta es que hay unos conceptos básicos de firma que no dimos en el pasado porque pues, es como enfocado al litigio, pero eh, Jerónimo recomendó, sabes que hay que volver a tocarlos antes de empezar. Para los que ya sepan, bueno, pues esta parte la pueden obviar y los que no sepan, no sustituye estudiar bien el código de comercio, pero es nada más para que sepan de qué estamos hablando cuando estamos refiriendo unas cosas, ¿no? Eh, los documentos electrónicos tienen, si lo ven como un banquito, tienen tres patas. Si una de esas patas no está bien, el banquito va a estar todo, no va a ser estable y vas a tener problemas. Y esas tres patas son la atribución, la integridad y la ulterior consulta. Ahorita hablamos de ulterior consulta porque es un tema un poco más etéreo y abstracto, pero la integridad es que tu documento tenga constancia de conservación. Te lo pide el artículo 49 del Código de Comercio, es la NOM 51, quiere decir que a tu paquete de información electrónica le obtienes una constancia y con eso tienes integridad del documento. Este juicio del que vamos a hablar, la patita que estaban atacando la contraparte de Jerónimo era la de la integridad, es la que ellos decidieron que querían hacer que se tambaleara. Y luego, por el otro lado, la mayoría de la gente cuando piensa en electrónica es, oye, la atribución, ¿no? ¿Cómo le atribuyo esto a un firmante? Y en México hay tres formas de dar consentimiento de manera digital electrónica. Dos están en el Código de Comercio y la otra no, ahorita les digo. Firma electrónica avanzada es la firma electrónica que cumple con el artículo 89 del Código de Comercio, lo que viene ahí es un intercambio de claves y contraseñas, y que además cumple con el artículo 97, que son unos requisitos extra que si una firma simple cumple, se vuelve avanzada. La firma simple, como les dije, es un intercambio de claves y contraseñas, que sería OTPs, cuando usas la tarjeta y te llega un código del banco y tienes que meter ese código, un usuario y contraseña, etc., ¿no? Y la otra forma, que no está en el Código de Comercio, pero también es válida en México, es una firma autógrafa en un medio digital, que sería cuando te llega un paquete de HL y en la tablet ahí que te pone el repartidor, firmas con tu grafo, pues eso sería, no es una firma electrónica, pero es una manera de dar consentimiento en un medio electrónico. ¿Qué no sería una firma aquí? Por ejemplo, teclear tu nombre
pues eso no es una firma, porque no es una firma avanzada, no es un intercambio de claves y contraseñas y tampoco es tu firma autógrafa en una tablet, ¿no? Entonces, tienen que tener muy claro qué sí vale y qué no vale, porque México no es Estados Unidos y en Estados Unidos todo vale y acá no es así, ¿no? Eh, Otro punto es, en las firmas electrónicas avanzadas tienes la de moral y la de persona física. Recomendación para evitar cuestiones en un juicio, traten de usar la firma de persona física del representante legal, ¿no? Igual que si fuera autógrafa. Ahorita Jero les platica un poco de moral, de cómo aplica ahí, pero ahí estás haciendo al juez algo que no está acostumbrado, ¿no? Entonces, en un juicio generalmente hay que hacer lo más simple posible. Y en una firma simple, que es un intercambio de claves y contraseñas, entre más elementos le pongan a la firma, mejor, ¿no? Entonces, si esa contraseña viene acompañada de una verificación biométrica antes de hacer la firma, que es el meter tu usuario y contraseña, pues esa firma va a ser más sólida que si nada más le pido que ponga usuario y contraseña, ¿no? Entonces, eh, eso es el tema de atribución, muy resumido, muy rápido, pero para que lo tengan en mente. Una constancia de conservación, si tú tienes una firma mal hecha, una constancia de conservación no la endereza. O sea, la constancia de conservación te va a integridad, pero puede ser que la firma esté mal y que no puedas atribuirle al firmante lo que firmó, y en el juicio, pues no vas a poder atribuir el documento. Entonces, son cosas distintas, no hay que mezclarlas. Algo que se me vaya, Jero, que quieras ahí compartir. No, yo creo que tocas el punto muy, muy esencial, que es, al final de cuentas, la firma siempre es una materialización de la voluntad, es una expresión de la voluntad de que lo que se está haciendo, ¿no? Temas que elevado a esto, un tema de juicio cambia, ¿no? Y entonces había muchas personas que nos han dicho y decir, pero hay plataformas estadounidenses que se han tropicalizado al derecho mexicano y pareciera que con eso ya es suficiente y no, ¿no? Los jueces todavía no le acaban de entender muy bien el tema del litigio y lo acabas de decir tú, perfecto, ¿no? A veces piensan que es que tengo una constancia de conservación, pero esa, si no tienes bien el tema de la firma, es más, te confirma que tu documento está mal hecho desde el origen y que no estuvo alterado. O sea, prueba plenamente en tu contra, ¿no? Entonces, sí entender que no todas las firmas funcionan igual, que no todas las firmas tienen el mismo valor probatorio y que la gran diferencia, como lo acabas de decir tú, entre una firma autógrafa y una firma electrónica es que firma autógrafa pues, solo hay una. Firmas electrónicas si hay de distintos tipos y la ley distingue sobre esos elementos y sobre la fortaleza y eficacia de los mismos. Entonces ahí yo diría, pues, dependiendo del documento, vemos qué tipo de firma es necesaria, ¿no? Pero siempre tratando de tener los tres pilares del banquito, porque si no, esto se cae y se cayó. No significa que la operación sea nula, sino que más bien el contrato que dices que rige la relación comercial, pues ese queda sin efectos y te tendrás que regir pues, a los términos legales, a la ley, y ahí empiezas otra enorme discusión. De ahí la importancia de revisar las firmas y decir, oye, ¿qué tenemos firmado? ¿Cómo lo tenemos firmado? ¿Y esto qué significa? ¿No? Y creo que un buen punto de partida es este, para ir trabajando en el juicio de, pues, ¿qué pasa si tengo los tres puntos bien sólidos? ¿Y qué pasa si uno de mis dos puntos flaquea? Perfecto. Y ahora el de ulterior consulta, se los voy a enseñar visualmente. Aquí voy a cambiar a otra pantalla. Ahí me confirman cuando vean. Creo que está, ¿no? Ahí ya se ve. Bien. Esta es una página que MiFiel ofrece. La mayoría de las plataformas de firma ofrecen algo similar y si no, hay que pedirles que lo hagan para que en un juicio el juez pueda tomar el documento base de la acción, que en el caso de MiFiel es un XML, lo ponga y le salga esto y pueda decir, ok, a ver, estoy viendo un documento, es el pagaré, por ejemplo, y veo que el folio, ok, el documento tiene, aquí está la constancia de conservación emitida por Advanced Security, en tal fecha se emitió, hay una constancia de conservación, tengo una firma, Jonathan, se usó un certificado de firma cansada, esta es la firma, y las palomitas verdes me quiere decir que todo está en orden. Idealmente, o al menos como nosotros le recomendamos a nuestros clientes en MiFieles, toman captura de pantalla de esto y al juez, en la parte de pruebas del escrito, le explican, a ver, su señoría va a agarrar el XML, lo va a poner aquí, o el pagaré, o lo que sea, o sea, lo que estén, el objeto de la demanda, lo ponen ahí, y
va a haber esto y va a haber esto y va a haber esto, y esto quiere decir esto. Esto es ulterior consulta, o sea, que el juez pueda consultar el mensaje de datos y los datos que van asociados a él de manera posterior a que se hizo la operación, ¿no? Si no tienen algo así, pues va a ser difícil que el juez valore nada, porque ¿qué va a valorar? Si le dan un PDF así nada más, pues el juez no puede hacer ninguna valoración, ¿no? Entonces, es importante este tema de la ulterior consulta. Me regreso a la presentación y nos vamos a seguir. Bien. Ok. Entonces, ahora sí, ¿por qué estamos hoy aquí? Es un caso que tuvimos Jero y nosotros con un cliente en común sobre un pagaré en un juicio, ¿no? Entonces, lo vamos a tratar como una historia de actos, porque hubo varios actos en este proceso, como generalmente en litigio, y esto empieza con un pagaré perfectamente firmado, al menos técnicamente bien firmado, un deudor que incumple y un juicio. Lo interesante de este caso es que no fue simple. Lo que pasó después fue un juicio largo y tuvimos que trabajar Jerónimo, bueno, el equipo Jerónimo y nuestro equipo de cerca, porque hubo peritos, para ir llevando este juicio a buen puerto, ¿no? Se inicia con un escrito de demanda, o sea, esto empieza con un escrito de demanda y desde ahí hay que tener cuidado cómo hacemos ese escrito, porque en nuestra experiencia lo que estamos viendo es muchos juicios se pierden o el juez rechaza el documento porque en el juicio, en el escrito de demanda, no se explica la evidencia. Se pone, pagaré, me debe tanto, pum, 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 se anexa a XML y PDF, ahí está, y al juez no se le da nada de qué hace. Entonces, pues recibe esos documentos, trata ahí, abre, igual y no pica donde debía, y no llega donde debía, y entonces dice, no, no puedo validar, vamos, y va para atrás. Entonces, bien importante que el escrito de demanda sea claro y le explique al juez. Jero se los dijo hace rato, Jerónimo les dijo, la firma autógrafa todos la conocemos, la firma autógrafa, entonces, no necesito yo explicarle a alguien qué es una firma autógrafa. Abogados y no abogados la entienden. La firma electrónica no es así. En México debe haber como 30 plataformas de firma, cada una hace las cosas distintas. Entonces, aún en muchos años que los jueces ya estén muy acostumbrados, no va a haber jueces que conozcan las 30 plataformas de manera perfecta. O sea, es chamba en el escrito de demanda de explicar eso, de decirle al juez qué está bien y cómo debe evaluar. Voy un paso aquí, como lo hemos comentado en otros foros, que va con esto. Es también un tema de estrategia, ¿no? Recordemos el banquito. Y el primer reto que van a encontrar todos dentro de un juicio, pues es la estrategia antes del litigio, que vamos a entrar ahorita en esta materia. Y dos, el juez, ¿no? O sea, lo más común es que te desechen o que te prevengan. Es raro que te admiten si tú ya explicaste absolutamente todo. En este caso, pues a mí afortunadamente nunca me ha pasado que me desechen una demanda de un pagaré normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conoce. Jueces, no jueces, secretarios o particulares entienden que es un pagaré y entienden la naturaleza y hay que checar y nada más de que esté firmado. Y ya ahí sí el juez deja que se peleen. En este caso, no es así. Entonces, dependiendo de qué es lo que tengas, vale la pena la estrategia que tú estás estableciendo. Porque si no tenemos las tres pilares del banquito certero, pues tampoco conviene pues quemarte de origen y decir, pues yo no tengo la constancia de conservación e integridad o la firma fue simple. O sea, hay mucha confusión de respecto al uso de las firmas, que tu primer salto que tienes que pasar es cómo voy a lograr la admisión ante el juez. Y de ahí parta muy importante justo el rol preventivo, el rol del abogado corporativo, de la estrategia de litigio. Y aquí lo del abogado corporativo es, generalmente en mi fiel lo que nos pasa es, llega el litigante con el documento, yo tengo un documento en mi fiel, y digamos, pues tienen la suerte de que es de mi fiel y está bien hecho y les podemos explicar todo, ¿no? Nos han pasado en donde llegan con documentos de otra plataforma. Y el problema es, aunque, o sea, no te puedo ayudar porque yo no conozco la plataforma, no sé qué criterios son para escogerla, no sé cómo se valida esto, no sé cómo se atribuye integridad, no sé nada de esto.
Entonces, no, la persona adecuada para llevarte es la plataforma. Y los que escogen la plataforma generalmente son los corporativos, no los litigantes. Al litigante le dan un documento con o sin una explicación. Me ha tocado que les entregan el documento y ahí hazlo como puedas. Y entonces, si de origen no se hizo esto bien, le ponen al litigante una situación donde pues, peleará con lo que pueda, pero pues no son magos, ¿no? Solo pueden hacer cierto. Y ahorita os voy a platicar el caso de la banca, que es un caso muy interesante en donde un error de implementación muy arriba, o sea, muy upstream, como dicen en inglés, ahorita es un relajo. De hecho, ya salió una jurisprudencia en donde dice que la presunción de atribución no aplica para banca porque, pues, por el error que cometió, ¿no? Si bien ahorita lo revisamos. Entonces, el abogado corporativo debe dominar lo esencial. ¿Para qué? Para poder escoger el método de firma que se va a usar. O sea, depende, pues, qué estoy firmando, qué método quiero usar y también cómo lo voy a hacer, qué plataforma, qué tipo de plataforma, qué necesito, ¿no? Entonces, eh, tienen que trabajar en equipo los litigantes y los corporativos, a diferencia de un documento con firma autógrafa en donde pues, no importa el método para generar ese documento, ¿no? Va. Entonces, las lecciones claves aquí es que los corporativos deben de entender los fundamentos legales técnicos para poder evaluar qué solución van a implementar y poder evaluar al proveedor que van a contratar. No dejen que su proveedor les diga qué deben implementar porque pues, les va a vender lo que yo quiera, por ejemplo, yo que soy proveedor. Antes de preparar la demanda, consulta con tu proveedor de firma. En este caso que vamos a ver, fue muy importante que Jerónimo nos contactara y luego el perito, y entonces las tres partes trabajamos de manera conjunta para pues, poder defender. Era adversarial esto, ¿no? Era altamente adversarial. Y especialmente si es tu primera vez, tienes que entender la plataforma que genera y cómo lo genera. Y bueno, escoge un buen equipo litigante, ¿no? Un buen escrito de demanda y una buena estrategia de litigio hace la diferencia entre que tu demanda prospere y que no prospere. Les repito, cuando revisas las sentencias, muchas son por errores de litigio, no por errores técnicos. Entonces, este caso específico fue complejo porque se inicia la demanda y la parte demandada solicita un peritaje o propone una pericial en informática. Y lo interesante de esta pericial es que era lo que entre abogados se denomina como una pericial chicana, ¿no? Entonces, estaban enfocándose en una pericial en la cadena de custodia de los documentos. Una pericial que nunca debió existir porque en los documentos electrónicos no aplica la cadena de custodia, aplica la NOM 51. En el otro webinar me preguntan, oye, pero ¿cómo sustentas eso legalmente? Pues es el principio de especialidad, ¿no? Cuando tú tienes una ley especial, esa ley supersede o deroga a la ley general. Entonces, en la ley especial, en este caso el Código de Comercio, su artículo 49, te dice que para garantizar la integridad de un documento, o sea, que nadie le ha metido mano durante todo el proceso hasta que le llega al juez, la manera en que se hace es con una constancia de conservación. Entonces, ley especial deroga ley general. Pero bueno, o sea, el peritaje fue de esto y ese no supuso ese argumento, ¿no? Entonces, la esencia de este peritaje, bueno, era confundir al juez, es tratar de pegarle a una de las patitas del banquito para tumbar todo el banquito e irte a otra situación. Y era, aquí se los pongo, la ausencia de una cadena de custodia afecta la integridad y autenticidad de los archivos, ¿no? Era uno de los puntos de la pericial y el perito de ellos está diciendo, sí, sin una cadena de custodia documentada, no es posible garantizar que los archivos no fueron modificados antes de su presentación en el juicio. Entonces, esto era a lo que nos estábamos enfrentando en este juicio. Pues presentan o piden esta pericial, Jerónimo nos contacta para ver esto, conseguimos el perito y pues nos llega para nosotros poder agregar preguntas a pericial. Jerónimo, ¿eso cómo se llama? Cuando tú como contraparte puedes decir, yo quiero agregar estas preguntas a la pericial. No, justo te pide el juez que extiendas el cuestionario a la pericial. O sea, primero, y me voy a ir un pasito atrás si me permites, Tomás. Dale, dale. Uno,
estoy sorprendido de lo poco que ya necesitas a un abogado, o sea, tu manejo del léxico jurídico y expertise ya lo tienes, pero al tiro, mi hermano, y qué envidia de la buena. Yo quiero hablar código como tú hablas derecho, caray. Y no, justo el paso previo es que esto a manera de chisme y de anécdota hablamos nosotros, Tomás, y sin conocernos, y fue una buena discusión de, oye, pero esto cómo se hace y esto qué es, pero si esto es una firma, debería de ser así, no, porque tienes este tecnicismo, cómo se defiende, etcétera. Entonces, a raíz de todo lo que teníamos, logramos hacer una buena estrategia. El paso previo es que el juez me previene, o sea, yo presento mi demanda y el juez me previene para poderla admitir. Y en esa prevención hacemos lo que explicabas al inicio, y fue poder explicar literal con peras y manzanas y líneas y colores, ¿no? Pues le picas clic aquí, aquí se desprende, esto es un XLM, esto es una representación del pagaré y aquí se desprende absolutamente todo esto. ¿Y esto con qué gano? Pues ya le estoy explicando al juez por dónde voy y voy centrando un poco la litis, ¿no? Aquí ya el juez ya por lo menos antes de admitir pudo verificar que lo que estoy diciendo es lo que por lo menos en la vista se aparece. Y ahí es cuando viene justo la contestación de la demanda, que si hay abogados litigantes en el foro no me van a dejar mentir, que ante un pagaré bien hecho, tus- tu margen de maniobra es muy limitado, ¿no? Tienes que justo buscar la aguja en el pajar para poder tratar de implementar una estrategia que pueda ayudar a tirar. Eso es lo tradicional. En la firma electrónica, en este caso, pues aparentemente tienes este mayor rasgo y por eso prueban la pericial para decir, oye, no, el documento por sí solo se debería de caer porque no tiene una constancia de la autenticidad se ve, la integridad se ve comprometida por la cadena de custodia, ¿no? Entonces, ahí justo en la ampliación al interrogatorio, pues lo platicamos entre nosotros, conseguimos un magnífico perito que entendió muy bien el tema y pudimos ir contrarrestando justo el tema de la pericial como lo vamos exponiendo, ¿no? Y, y entonces ahí fue la parte, pues me acuerdo, estábamos ahí decidiendo qué le íbamos a poner en esa ampliación de interrogatorio. Ya vi que hay abogados aquí porque, mira, me están diciendo el artículo 11 del CCF, principio de especialidad, ampliación de interrogatorio. Entonces pensamos en las preguntas que había que hacerle al otro perito para que al contestarlas se les cayera todo, ¿no? Porque a diferencia de una prueba grafoscópica o en grafoscopía, la firma electrónica y la firma electrónica avanzada son lo que llamamos en ingeniería determinísticas. Quiere decir que a todo mundo le debe dar el mismo resultado siempre. O sea, como si yo a un perito le digo, a ver, perito en matemáticas, dígame cuánto es 2 más 2. Si me dice 5, pues sé que está mintiendo, porque debe ser 4 la respuesta. Entonces, hicimos, y aquí es la parte importante, que puedan trabajar con un buen perito y su plataforma les ayude con esto, de decir preguntas que si él contestaba, pues ya, se iba, ya quedaba que si era íntegro el documento, que era lo que están tratando, ¿no? Entonces, el perito, en vez de mentir, no llegó a eso, dijo, no, me niego a responder, básicamente. Entonces, en las preguntas aquí pueden ver un ejemplo. La prueba fue ofrecida para analizar los datos dentro de los archivos. Nunca fue ofrecida para realizar la inspección dentro del portal de Banca Mifel. Ahí el perito, pues no sé qué estaba pensando, por lo que se realiza de acuerdo a lo solicitado por la parte oferente de la prueba, llegando a las siguientes conclusiones, ¿no? Y luego, aquí hay un ejemplo en donde una de las preguntas que le pusimos era, oye, di que si tienes una constancia de conservación, esto quiere decir que tiene integridad ese documento o que se puede presumir de su integridad. Y entonces contestaba, la pericial en materia de informática fue ofrecida para revisar los archivos en formato PDF, pero no se ofreció para que los peritos realizaran las verificaciones en alguna plataforma específica. O sea, a mí me dijeron que revisara esta USB donde están el hardware en el que se presentó la prueba, no revisar la prueba, lo cual era una ridiculez, pero bueno, no podía responder sí a esto porque se caía y no podía tampoco mentir porque pues, iba a ser obvio que estaba mintiendo, ¿no? Y en teoría no deben mentir los peritos, en teoría. Entonces,
Bueno, así va así estábamos enramados en esta pericial. Ahora, aquí me acuerdo, yo estaba súper enojado cuando veía lo que la estrategia que estaban tratando de usar, era una chicana, obviamente, y Jero me decía, no, tranquilízate. Entonces, Jero, aquí, ¿cómo reaccionaste cuando viste que iba a ser una pericial de este tipo? ¿O cómo recomiendas manejar cuando tienes una parte que obviamente están más tratando de dilatar el juicio? Ya, lo primero, y se intentó, yo creo que acabó dando resultado, pero fue no, no conceder, ¿no? Y aquí es lo que voy. Cuando se ofrece una prueba pericial, antes de admitirse o no admitirse, el juez le tiene que dar vista a la contraparte para que se pronuncie respecto a la pertinencia de la misma, ¿no? Y entonces nosotros con el desahogo de la prevención, que ya hemos hecho el uno por uno, en el desahogo también de vista respecto a la pertinencia de la prueba, pues se objeta y dice, oye, no la necesitas, ¿no? Y ahí es muy importante que el abogado sepa centrar la litis de litigio. ¿Por qué no la necesitas? Porque el documento, como ya te lo acredité y te lo vuelvo a decir aquí, si le picas, tú y cualquier persona, y ahorita lo vamos a ver que mi fiel dice, en caso de un juicio, píquele aquí, ¿no? O sea, más expreso no puede ser. Pero el documento está firmado, o sea, el documento existe, está firmado con la firma electrónica avanzada de la contraparte y contiene una constancia de conservación, ¿no? Y todo eso se emite y se ve en el XLM. Entonces, no necesitas, porque el espíritu justo de la norma, cuando se creó la NOM 151 y toda la reforma del Código de Comercio, fue que la firma electrónica y los documentos electrónicos por sí solo que cumplan con estos elementos, hagan las veces de un peritaje por sí solo, ¿no? Entonces, ese fue el primer planteamiento. Entonces, nosotros ya pues desde el desahogo de la prevención o en tu escrito inicial de demanda, según como estés y es la estrategia que estés planteando, ya le vas entregando y entendiendo decir, no, por aquí vamos, está firmado, tiene constancia de conservación, cumple con la NOM y es firma electrónica avanzada, que esto significa que no tiene no repudio, tiene la atribución, etc. Y además es la del SAT, digo, eso ahorita entraremos en esa cuestión, ¿no? Entonces, ya lo sabes, oye, viene la pericial y por el tema necesariamente de los XLM, pues se va a admitir. O sea, eso normalmente va a tener que hacer porque es técnico y es muy complicado y tener que estar explicando cómo funciona todo este tema necesita un lenguaje técnico. Pero lo que se hizo muy bien fue decir, a ver, la USB no es el cuestionamiento, o sea, evidentemente si nos vamos a plantear y a pelear sobre la USB, pues yo cada vez que ingreso y le pico doble clic, pues ese USB se va alterando y si lo pongo en otro computador, etcétera, etcétera. Lo que tiene que resolver el perito es lo que yo le llevo diciendo a usted, su señoría. El documento existe, está firmado, ¿cómo está firmado? Y está inalterado. Ah, ok. Sobre esas cuestiones, pues que vas de lo general a lo particular, pues lo expones, ¿no? Diciendo, ah, ok. Lo que sí es una mala praxis es pues, que necesariamente incurres en gastos, tienes que explicar, tienes que poner, y es una, como lo dices, pues ante la estrategia, que la verdad es que aquí la parte contraria son abogados muy profesionales y muy buenos, e inclusive después de esto hemos hecho buena relación, pues tienes que hacer con lo que tienes, ¿no? Y el cliente si te dice, no, es que yo no firmé, yo puse, yo hace, pues haces lo que hay, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo no sé, porque no estuve de ese lado de la película, no sé cómo se hayan entendido entre las partes. Lo que sí sé es que el trabajo que nosotros pudimos hacer fue para que al perito, a los peritos, tuvieran que contestar sobre lo mismo. Oye, ¿qué significa una constancia de conservación? ¿Qué significa una firma electrónica avanzada? ¿Qué significa que el XLM sea convalidado? Ah, pues significa todo esto. Estos son los efectos y atribuciones. Ah, oye, ahora dice el documento tiene esto y esto y esto, sí. Por lo tanto, en la conclusión, el documento es 100% válido, íntegro y inalterado, ¿no? Entonces, lo vuelves a confirmar. Y es muy importante destacar que en esas preguntas no hubo una discrepancia entre el decir de los peritos. Entonces, si ya sabes que no va a ser ahí, no necesito un perito tercero en discordia,
porque en el aspecto técnico, no en las conclusiones, en el aspecto técnico, no llegas a una conclusión distinta. Como lo dijiste tú muy bien, Tomás. Oiga, ¿qué pasa si sumo 2 más 2? No, pues da 4. Oiga, ¿y qué pasa si sumo 1 más 1 más 1 más 1? No, pues da 4. Ok, entonces esa sería un poco la discusión, pero pues que aquí logramos acotar y decir, no, pero aquí es 2 más 2, no es uno más uno más uno más uno o un medio más medio más medio más medio. Y eso es un poco lo que estaban intentando hacer ellos, como que cambiar la matemática, pero el resultado, por el tipo de firma que teníamos, no iba a cambiar, no debería de cambiar y así fue, ¿no? Entonces, por más que batas el fondo, las respuestas, pues no puedes moverte a una u otra forma y el gran desahogo que hicimos a esa pericial dio en el resultado de que no hubo un perito tercero en discordia, que eso ya es de gane. Sí, de hecho, dijiste que no podemos saber la relación que había entre el equipo de litigio y el perito, pero sí pudimos saber, porque una de las razones que escogimos este caso es porque el perito de la contraparte tiene un blog, o, perdón, un podcast, y buscándolo encontramos su podcast donde estaba hablando sobre este caso. Entonces, lo interesante es que, o sea, esta estrategia obviamente venía el perito. Un litigante no iba a pensar, la cadena de custodia es algo que les propuso el perito, pero el perito pues lo da a entender como que fue la idea de los litigantes que se usara eso y que no salió la estrategia y los reventó en la cara, ¿no? Entonces, el chiste es una estrategia que se planteó de la contraparte que de origen estaba mal, por esto de que la integridad en los documentos, la manera en que se prueba, es con una constancia de conservación. Es específico, la ley te lo dice textual en el artículo 49 y por eso es que las maniobras que hizo Jero para que el juez entendiera que los dos peritos estaban diciendo lo mismo, nada más que uno estaba hablando de que había que tener cadena de custodia y que no aplicaba. O sea, que los dos llegaban a la misma conclusión, nada más que uno decía que había cadena de custodia y el otro no, y eso no es relevante, ¿no? Bien. Entonces, las lecciones claves de aquí es que un mal peritaje no debilita la evidencia. Entonces, si tu contraparte da un mal peritaje, mucha gente dice, chin, viene un peritaje, no necesariamente, te puede ayudar. Inclusive en este juicio ahorita vamos a ver cómo ayudó que el otro peritaje pues, fuera un mal peritaje. Y también hay que estar preparado para lidiar con esto, ¿no? Entonces, como, como los litigantes muchas veces creen que los jueces no saben, dicen, vamos a marearlo con un peritaje técnico que no aplique o irrelevante, como fue en este caso, ¿no? Entonces, para responder eso, en caso de que el juez pues, vean que se está mareando, es entender la tecnología y evitar estas trampas procesales, poder contrarrestar lo que te está aventando la contraparte. Eh, Ahora, ¿cómo se veía el peritaje del perito que estaba trabajando con Jero? Ahí era yo desde un punto de vista técnico, que yo soy técnico, era día y noche, ¿no? Entonces, evidentemente nos sentamos a trabajar con ese perito para que entendiera exactamente cómo funciona la plataforma y que pudiera él hacer sus propias conclusiones basado en la metodología que le dimos, ¿no? Porque si lo quieren pensar, tal vez ya no ahora, pero antes, si alguien me daba un archivo de música, yo necesitaba saber si era un MP3 o era un AVI o era un WAV para saber qué software usarlo para poder escucharlo. Ahora ya las plataformas hacen eso sin tener que estar pensando, pero antes sí había que, o sea, los que somos más grandes, pues nos tocó eso, ¿no? Entonces, aquí es similar. Cuando me dan un documento electrónico, yo necesito entender qué es, cómo se hizo para, si fuera un perito, para poder hacer yo el mismo proceso para llegar a la misma conclusión que me está diciendo la plataforma en su verificador, ¿no? Entonces, no basta que el perito sea muy bueno en tecnología, tiene que entender el proceso de firma. Alguien le tiene que explicar cómo funciona la plataforma para que pueda hacer su peritaje. Y en las conclusiones de este perito, ahí esa es como la parte en donde cierra su peritaje, te pone el contenido original de los pagarés ha permanecido inalterado desde su creación y firma, es decir, se puede demostrar y he confirmado con mi estudio que son íntegros ya que contiene una constancia de conservación emitida por un PSC. Entonces ya le está diciendo al juez, pues mi conclusión es que este documento es íntegro. Y después cuentan con un sello de tiempo fiable, que están disponibles para ulterior consulta y que su método de generación ha sido fiable. Y entonces, con esas dos conclusiones, el juez dice, ok, cumple con los 3 banquitos, listo, este peritaje sí me sirve, no como el otro, ¿no? Jero, aquí,
¿Cuál fue la diferencia entre los dos peritos? ¿O qué notaste? Eh, la paciencia y la preparación del equipo, ¿no? O sea, esto es muy importante porque tú cuando contestas la demanda, ofreces la prueba, ¿no? Y tienes, por regla general, vamos a decir, 9 días para contestar, ¿no? Porque estos juicios casi siempre son mercantiles, etc. Tú para desahogar y ampliar el cuestionario tienes 3 días, ¿no? Entonces, como dices, fue día y noche y decir, oye, pues ahora ahí cómo está. Y para los no técnicos como su servidor en este caso, fue decir, oye, a ver, ¿qué vamos a decir, no? Si el XLM y lo poníamos, si estábamos, si hablábamos y con el perito y oye, ¿cuál es el hash? ¿Cuál es el XLM canónico? ¿De dónde se desprende? Y a ver si al final del tema ponemos, pues, cómo se ve un XLM, ¿no? O sea, el XLM son ceros, 1, 0, 0, 0, 1, y de la nada Tomás dice, sí, ve, aquí está la constancia de conservación, ¿no? Como si fuera un lenguaje en español, ¿no? Entonces, todo eso tuvo que hacerse. Pero entendiendo el caso, ¿no? Es decir, la labor del litigante, es decir, necesitamos que lo que digamos diga esto, ¿no? Ah, ok. La labor de la plataforma es ¿dónde está esto que necesitamos? Y la plataforma del perito es saberlo explicar en un idioma técnico, pero jurídico, para que lo pueda valorar el juez. Recordemos a todo el foro que el perito es una mala costumbre decir el perito de la parte actora o el perito de la parte demandada, porque supuestamente el perito es imparcial. El perito no puede decir, al licenciado Lomelín le vamos a dar la razón porque sí, no. Tú contratas al perito y por eso es la labor del litigante decir, hacer las preguntas correctas para poder determinar que los peritos resuelvan y dictaminen, ¿no? Y eso no lo pudimos haber hecho, Tomás, sin que tú le explicaras al perito dónde estaba eso que estábamos necesitando decir. Y lo voy a resumir en un sentido, ¿no? Tanto el juez como el 99.9 de la práctica jurídica, pues no habla código, no entiende, ¿no? Entonces, si ahí le dicen, como a mí me lo dijeron la primera vez, oye, no, es que el hash no se mantiene y no coincide con el primer documento y el hash del PDF que está inscrito no es el mismo del cual tiene la firma electrónica que se desprende el XLM, pero si te vas al XLM canónico, ahí puedes desprender que justo tienes los tres hash de cuando se creó el documento, cuando se firmó y cuando tienes, y por lo tanto hay una constancia de conservación que mantiene todo lo demás. Todo esto que acabo de decir en 30 segundos me tardé como una semana en entenderlo, ¿no? Y a lo que voy con esto, lo que quiere el juez es decir, está firmado, se le atribuye la firma a las personas que dicen haberla suscrito, ¿el documento está alterado? No. Ah, ok, entonces ya hablo el mismo idioma, ya regreso a lo que conozco. O sea, el tema de lo electrónico no es cómo volvernos todos dueños en lo electrónico, sino al revés, cómo lo electrónico lo podemos tropicalizar y bajar al idioma jurídico que tanto los jueces como todas las partes lo podemos entender. Entonces, yo creo que la diferencia fue esa, Tomás, fue el trabajo en conjunto donde, pues, yo tengo que plantear el camino y decir, oye, yo necesito que se diga esto, pues yo no le puedo decir al perito, pues, di que sí, ¿no? Y si no está, pues no va a poder decir que sí porque pues, va a incurrir en temas, ¿no? Oye, al perito ya le dije qué tenemos que hacer. Oye, está bien, ¿dónde está? Pues eso yo no lo sé. O sea, a mí me hubieras abierto el XLM y si no hubiera tenido esto de ulterior análisis, pues no hubiéramos tenido la oportunidad de que dijeran, no, sí, en el párrafo 4 se entiende perfecto que está la constancia de conservación, ¿no? Eso es gracias a que tú conoces la plataforma y dices, no, esto se desprende aquí, esto se desprende aquí. Porque inclusive, y lo recuerdo muy bien, el perito en la llamada tuvo muchos cuestionamientos para pues, poder llegar a que lo que se tenía que decir era como él lo estaba viendo, ¿no? Oye, no es que le tienes que picar doble clic acá, ¿no? Y el perito ya con ese análisis, con lo técnico,
pues tiene que emitir su dictamen de forma imparcial y profesional y diciendo, pero que ese fue el tema, pues el perito dice, pues es que a mí me hicieron estas preguntas, ¿no? Y eso pudo haber sido del propio perito, del cliente o del abogado contrario. Pero si se hubiera tenido este tema, y a ver, y también hay que decirlo como es, no había mucho más que hacer, porque el documento en este caso estaba sólidamente integrado, estaba sólidamente firmado y suscrito y se podía atribuir la firma a quien era. Entonces, el símil era, pues, ¿cómo digo que el cuate que firmó no firmó sin caer en una irresponsabilidad o en una falsedad de declaraciones, ¿no? Entonces, ese fue el tema, que teníamos un caso sólido nosotros y tuvimos la oportunidad de poder compartir entre nosotros las experiencias para poder armar el caso y explicarlo y tropicalizarlo al juez en un idioma que él entiende. Sí, es justo, el documento estaba bien y se llevó bien el proceso. Si el documento hubiera estado mal, hubiera sido un proceso muy distinto, pero cuando tienes un buen documento, si tienes un buen proceso, lo más seguro es que ganes. Digo, ya me estoy adelantando a la conclusión, pero por ahí va. Entonces, bueno, lo que se derivó de esto fue, o las lecciones claves, es que el proveedor de plataforma debe poder brindar una orientación clara y efectiva al perito, porque si no el perito no va, aunque sea el perito más fregón de criptografía en México, si no le dan, oye, la plataforma sigue esta receta para generar lo que genera, no va a haber forma de que valide y no va a poder llegar a una conclusión tan contundente como decir, yo hice lo mismo que se supone debía hacer y me dio exactamente el mismo resultado que me está dando la plataforma. Sin esa conclusión contundente es un poco más complejo. Eh, entonces, un perito bueno, también el caso de esta pericial, el perito que es neutral, pero que estaba trabajando, que nosotros le estábamos explicando cómo hacerlo, pues la manera en que le explicó al juez, bastante buena en su peritaje, y ahorita lo van a ver en la resolución. Y una firma electrónica le da al documento una gran ventaja en la pericial porque no es subjetiva. Entonces, si tú tienes una firma electrónica avanzada, no hay subjetividad, no hay a dónde hacerse en una pericia, siempre y cuando esté bien hecha, porque si eso puede hacer mal, y hay que tener cuidado de que no esté hecha mal esa firma electrónica avanzada, ¿no? Pero si está bien hecha y sigue lo que te pide el artículo 97 del Código de Comercio, vas como en caballo de Hacienda. Bien, pero no termina aquí esto, porque hubo una apelación. Entonces, eh, nada más que antes, no, perdón, íbamos en la resolución judicial. Ya quedamos la pericial y ahora sí va, la decisión judicial, ¿no? El juez evalúa lo que se le presenta y entonces declara que el pagaré firmado con firma electrónica avanzada y constancia de conservación hacen prueba plena, ¿no? Es algo que ya sabemos, o sea, eso está en la ley, ¿no? Pero bueno, esto lo pone así. Y también consideró irrelevante el dictamen del perito contrario. Es lo que está diciendo Jerónimo, no hubo un perito tercero en discordia, porque el juez al evaluar, pues desechó el otro, porque los dos llegaban a la misma conclusión, nada más que uno estaba tratando de meter ahí dudas y miedo, ¿no? Entonces, esto no, este extracto no es de la sentencia original, porque creo que yo no la tenía, es de la segunda instancia, porque esto se va a apelación, como ya me equivoqué y les enseñé. Pero bueno, aquí están diciendo que si bien la parte demandada ofreció la prueba pericial en materia informática forense, con la que pretendían demostrar la objeción que hicieron a los pagarés, el juez natural la desestimó por las siguientes razones, porque los pagarés fueron firmados mediante el tipo de firma electrónica avanzada, sustentado por el certificado de firma electrónica avanzada emitida por el PCC, hace un ente autorizado, bla, bla, incluyendo. Entonces, el punto es que pues, el juez, ahí el trabajo de Jerónimo a ver, concéntrese en la litis, está firmado, es un pagaré, listo, ¿no? Ya no hay que estar viendo si cadenas de custodia, eso no es relevante aquí. Entonces, y la lección de las lecciones aquí más importantes es, los jueces no son intransigentes. Yo muchas veces en mi fiel nos topamos, nos dicen los abogados, no, es que el juez no va a entender. Y no es así. O sea, ahorita en el punto 2 les digo por qué no creo que sea así. Un juez distingue entre un buen y un mal peritaje. Aunque no sean técnicos, pueden decir, a ver, este peritaje al final la conclusión no me está diciendo lo que yo quiero saber. Y este otro peritaje que me está diciendo, está firmado por quien dice que se firmó, es íntegro y se puede consultar. Eso es lo que yo necesito como juez para saber esta prueba si la debo de tomar en cuenta, ¿no?
Entonces, eso lo distinguen, los jueces distinguen entre un buen y un mal argumento. ¿Y por qué digo que los jueces, o sea, que un juez no entienda? O sea, sí puede pasar, pero generalmente cuando revisas las resoluciones judiciales, que han salido ya muchas, hace un año y medio empezó a haber una ola de estas resoluciones, te das cuenta que los jueces sí lo saben y hasta llegan a argumentos mucho más complejos de forma, perdón, de fondo, no tanto de forma. O sea, se meten a temas de constancias y de si hay o no constancia, de qué implica la constancia. Y aquí un pequeño comercial. En MiFiel tenemos un blog en donde el director jurídico de MiFiel y yo escribimos sobre sentencias que van saliendo de firma electrónica y de documentos electrónicos en general para decir, pues, cuáles eran los argumentos en el juicio, qué vio el juez, qué no vio el juez, cómo se pudo haber hecho mejor. Entonces, si les interesa esto, pues, se pueden dar una vuelta. Y la conclusión que yo tengo es, la mayoría de los jueces entienden esto, firman sus resoluciones con firma electrónica. Todas estas acuerdos de prevención, resoluciones, vienen firmadas con sus firmas electrónicas del Poder Judicial. Entonces, sí lo entienden. El problema es no explicarles bien, porque el juez no tiene obligación de entender, pues, ahí se le anexa un PDF y haga lo que quiera, señor juez. Eso no van a hacer. Les tienes que decir qué deben de hacer. Sí, Dale, Ger. y ahí pongo un punto y complementándote, Tomás. Recordemos que los jueces resuelven conforme a lo aportado por las partes. Entonces, si el litigio lo llevaste un poco al ahí te vas, y además ahí hay una carga y una responsabilidad por parte del equipo de abogados litigantes que tienen que determinar pues que chance un trabajo mal hecho puede crear unos precedentes realmente tremendos, como hemos visto tomadas ciertas sentencias de colegiado donde han llegado al absurdo de decir que los pagarés todos tienen, para que sean válidos, tienen que estar firmados con firma electrónica avanzada. Hombre, eso no es cierto. Eso es una disposición que la ley no establece y el artículo quinto de la Ley de Títulos y Operaciones de Créditos es muy clara en que eso no tiene que ser así, ¿no? Sino que más bien el tipo de la firma le da una mayor presunción, le da más validez y le da más herramientas al juez. Pero muy probablemente en ese litigio se llevó las cosas de una forma distinta. Y coincido contigo 100%. No es lo mismo cuando yo presento una demanda, que a veces no la presento con todos los elementos o todo diciendo de una vez el principio, y un juez me previene rapidito y me dice, no, a ver, pásame el XLM, pásame la constancia de conservación. Ahí dices, ah, ok, este sabe de firma electrónica. Perfecto. Entonces, ya sé cómo manejarlo, ya sé cuál va a ser mi estrategia, sé que estoy en ciertas manos, ¿no? O un juez que te puede prevenir y te dice, no, ¿dónde está tu firma electrónica avanzada, ¿no? O más bien, y lo que es la mayoría de las veces, o te desecha entrando a un análisis súper complicado diciendo, no, es que el documento no está firmado. Pues como de que no, si aquí está, ¿no? Estos son los biométricos. Es que pues eso es otro tipo de firma electrónica y por eso la introducción era necesaria, porque según lo que tengas, es lo que los litigantes tenemos que exponer y defender y lo que el juez va a resolver, ¿no? El juez de origen no puede llegar y decir, no, no, sí, y yo enmiendo la litis y corrijo la plana a los litigantes y pues pongo no, no, pues no, eso no funciona y eso no es así, esa no es la labor del juez. Y si llegara a ser el caso, como ha pasado, que es un juez inexperto y su primer caso en resolver los argumentos no fueron conforme a lo que el derecho y el espíritu de la ley fue, pues creas tú un precedente pues con lo que tenías, ¿no? Y decir, pues es que pues yo pensé que era así, ¿no? Entonces sí hay una obligación de entender de qué estamos hablando, dónde estamos parados, cómo lo vamos a defender o cómo lo vamos a atacar y qué tiene que saber el juez, ¿no? Esto ya no es nuevo, pero sigue estando muy verde y Sí. por eso llegamos a la apelación. Entonces, bueno, hay una apelación, pero pues, la apelación fue, los magistrados confirmaron la sentencia y fueron un poco más allá porque aquí les pongo un extracto ahí que me gustó, en donde dicen, eh, el dictamen que causa convicción es el rendido por el perito de la parte actora, o sea, Jerónimo, que era la parte actora, ¿no? Y luego dicen del otro perito, dicho dictamen no es objetivo ni mucho menos imparcial, y ahí explican por qué no. Entonces,
O sea, aquí tienes unos jueces que están evaluando un peritaje y están diciendo, este peritaje es una mierda, este peritaje me da la certeza de lo que quiero, lo que yo necesito para poder determinar o para poder elegir, ¿no? O sentenciar. Entonces, eh, en este tipo de cosas pueden ver que unos jueces puedan evaluar un peritaje, pues te habla de que no están, o sea, sí, no, tal vez no tengan una experiencia muy grande, pero no están perdidos, como desafortunadamente muchos abogados corporativos y litigantes están completamente perdidos. Es una realidad ahorita y una de las razones de por qué hacemos estos webinars es para que se pongan las pilas, porque esto va a pasar y pasar más y se está viendo en las sentencias. Y desafortunadamente muchas sentencias salen negativas, en donde se pierde el juicio con el documento electrónico y se pierde muchas veces por mala argumentación al juez. No es porque la plataforma haya hecho una mala firma. O sea, sí hay casos donde el juez dice, a ver, esto no es una firma electrónica, esto no da certeza, aquí no hay constancia de conservación, etcétera, y la desecha, ¿no? Pero son los menos. La mayoría son problemas de explicarle al juez pues, qué está viendo y cómo lo debe de evaluar. Entonces, bien, nos seguimos. Entonces, las lecciones clave es, hay que tener claridad técnica para generar confianza judicial, ¿no? Entonces, mientras más fácil sea para el juez entender la tecnología, más probable es un fallo favorable. Es lo que Jero nos ha estado diciendo, es al juez hay que decirle, esto es así y esto es lo que debes de estar evaluando, ¿no? Y los jueces entienden la firma electrónica. Se ven estos criterios consistentes una y otra vez en donde la firma electrónica tiene el mismo valor que la autógrafa. Entonces, siempre y cuando puedas atribuir o sea, tengas la atribución y la identidad, ¿no? Pero si logras eso y si tienes eso, no hay razón de por qué, aunque te avienten un peritaje como este, que se te descarrile y acabes ahí en un lodazal de forma y no de fondo, ¿no? Mientras lo puedas tú manejar bien, que fue el caso de este juicio. Bueno, ahora vamos a pasar, ahí termina el juicio, no sé, Jero, si hubo esa apelación y ya cerró o sigue algo aquí, No, o todavía justo se presentó el amparo directo, ¿no? amparo, Que ok. es lo normal, que vamos a llegar justo al colegiado, pero que en este tema la diferencia, porque tienes que hacer otros argumentos, porque no puedes ir repitiendo la misma litis en todo lado, sino que ya el amparo es un tema de constitucional y es un tema un poquito más complejo. Ahí llegamos ya con lo que pues a nadie le debería de sorprender decir, no, oye, yo sí firmé el pagaré, ¿no? Yo sí lo estoy diciendo, yo nada más, oye, no más que tuviste que haber valorado de forma distinta la pericial, ¿no? Entonces, insisto, y yo he estado del otro lado y es un trabajo que se tiene que hacer y es un trabajo bien hecho, ¿no? Pero la importancia de este caso es ya inclusive una de las partes, porque aquí eran varios, eran demandados, ya ni siquiera acudieron el amparo, como de, bueno, pues ya no hay mucho más que hacer, porque pues eso también son mayores gastos, o sea, al final de cuentas esto incurre en ciertos gastos, ¿no? Decir, oye, yo no voy, y las otras partes fue decir, no, sí, está bien, ya firmé, ¿no? Eso no lo puedo ya negar, ya está muy dicho, pero veo cómo todavía le puedo estar moviendo, ¿no? Ya aquí, como dices tú, Tomás, esto sí llegará y muy probablemente, y ojalá un colegiado que tenga o ciertos conocimientos o nulos conocimientos, pero será parte de otra vez nuestra labor de decir, esto se lleva haciendo bien, es completamente distinto. Y el tema del uso de la firma electrónica avanzada en el pagaré da toda esta certeza, además se hizo con el PSC del SAT y aquí se desprendió. Y este mismo ejercicio de decir, estamos hablando todos de lo mismo, sí, pues excelente, ya démosle vuelta al asunto. O sea, aquí yo creo que más bien, más allá del resultado de las expensas del juicio, que hasta ahorita todo ha sido muy favorable, es insistir en esto que vamos a llegar acá. Lo que empieza bien debe terminar bien, tienes un buen armado, tienes una buena explicación, tienes una buena estrategia, tienes una buena plataforma, tienes un buen peritaje pues el camino lo vas haciendo sólido, ¿no? Ya no estás dejando a las expensas, sino que estás caminando sobre concreto y cada paso que das, pues no lo digo yo, sino que ya lo dijo un perito, ya lo dijo otro perito, ya lo dijo un juez, ya lo resolvieron tres magistrados.
pues, pues vamos sumándole, ¿no? Y es en virtud del trabajo y del conocimiento y de trabajar muy de la mano con la gente de las plataformas. Así es. Y justamente esto de trabajar de la mano es, nosotros iniciamos Mi Fiel en 2016, o sea, yo llevo metido en este tema 9 años. 2016 nadie firmaba con firma electrónica, esa fue la razón de por qué iniciamos Mi Fiel. Y pues yo no soy abogado, como ya le ha quedado bastante claro, pero A nadie le ha quedado claro, Tomás. conforme ha avanzado esto, las conclusiones desde un punto de vista técnico y ahora un punto de vista jurídico es que estos casos no terminan bien por suerte, o sea, no es un tema de suerte, es porque, me tocó un buen juez, me tocó un mal juez, o sea, eso puede pasar siempre, ¿no? Pero si tú tienes un modelo sólido, que es ahorita lo vamos a ver, las probabilidades de que te vaya bien son mucho mayores a que si no tienes esta parte bien hecha, ¿no? Entonces, Jerónimo hablaba de trabajar en conjunto, es cuando, o sea, cuando las cuatro partes de esto, y ahorita les digo cómo lo veo yo, trabajan junto, entonces es muy difícil que te tumben un documento electrónico por el puro hecho de ser un documento electrónico, que la firma no sea íntegro. O sea, ya podrá ser que el documento tenga algún otro problema, pero no va a ser que te lo tumben por ser electrónico, ¿no? Entonces, esto inicia, y yo les platiqué que les iba a decir del caso del banco, aquí lo vamos a tocar, es, inicia con los abogados de la compañía que tienen que, uno, entregar al equipo de litigio lo que necesitan. Hemos visto que a veces les dan el PDF y no les dan el XML, que sería el equivalente a una factura en donde no me dan el CFDI y nada más me dan el PDF. Oye, pero es que el PDF es una prestación gráfica de la factura. Eso no es el documento. Necesitas el XML y eso es lo que debe presentar al SAT o a un juicio o lo que sea para lo que esté usando, ¿no? Eh, el otro es que deben de dominar los fundamentos legales y técnicos de los documentos electrónicos. Uno, para implementar el modelo de firma que más convenga a su aplicación, porque no todas las operaciones requieren los mismos tipos de firma, ¿no? Entonces, el área legal debe decidir nosotros, para nuestro nivel, para nuestro tipo de operación, tipo de cliente, lo que nos funcionaría, el óptimo sería una firma electrónica simple con una verificación biométrica, ¿no? Porque damos crédito de nómina, por ejemplo, y no van a tener fiel. Ok, perfecto. Entonces, decidir, esto es como lo vamos a hacer, cuál es la firma, porque me ha tocado ver también, ok, hacen eso y hacen muchísimas cosas, pero no hay una parte en donde haya atribución. O sea, meten un sistema con biometría y todo, ok, pero ¿dónde está la firma? ¿Dónde hizo el cliente acepto esto? No, pues es la biometría. No, no, a ver, es que la biometría no es una firma. La biometría es un método que tú haces para autenticar a alguien antes de que te firme, como revisar su identificación. O sea, si yo doy la identificación de Tomás, pues eso no es una firma. Entonces, bueno, es escoger cómo lo van a implementar y luego escoger la plataforma de firma. O hacen un desarrollo interno, que fue el caso de la banca, o escogen una plataforma de firma para que pues, haga esta parte, ¿no? Eh, Evidentemente, si esto está bien hecho, entonces con el litigante, tiene que ser un buen litigante que entienda las bases y tiene que ser un litigante que pueda argumentarle al juez claramente. A mí este juicio me gustó conectándolo a una pregunta que alguien hizo de, ¿esto es un juicio de la Ciudad de México? ¿Ha pasado en otros estados? Sí, yo he estado en juicios de otros estados, en Jalisco principalmente, porque aquí es donde yo estoy. Eh, es similar, pero este caso fue especialmente interesante por la manera en que Jerónimo llevó al juez a decir, no se me desvíe, juez, lo están tratando de desviar, pero concéntrese, esto es lo importante. Entonces, esa es la chamba de un buen litigante, de entender lo que está defendiendo de un lado y por el otro, pues cómo se lo explico al juez, ¿no? Eh, Tu perito es importante si vas a ir a un peritaje que idealmente no debes llegar, pero bueno, si ya estás en un caso de un peritaje, pues tienen que entender, un buen perito. También he visto unos peritos que, hijo, no entienden nada y no les puedo ni siquiera explicar porque no entienden lo básico, ¿no? Entonces, un buen perito y que entiendan la plataforma a la que le están haciendo un peritaje, porque no se puede hacer un peritaje sobre una plataforma que yo no, o sea, yo viéndolo desde, no soy perito autorizado, pero sería un perito de estar, o sea, si yo no entiendo cómo se hizo la plataforma y cuál es la receta que sigue, yo no puedo hacer un peritaje de nada y no puedo llegar a una conclusión contundente de, a mí como perito no me cabe duda de que esto es así, ¿no? O sea, que yo hice 2 más 2 y me dio 4. Y cuando la última pieza es que el proveedor de firma, pues sea un buen proveedor, que la implementación esté bien hecha, porque puede haber errores de implementación
que luego en el juicio va a haber un problema. Por más Jerónimos que te estén ayudando a litigar, si no le das las armas, pues oye, estás en una situación difícil. Que tengan un verificador disponible para la ulterior consulta, para que el juez pueda hacerlo. Hay plataformas que no tienen eso. Entonces, te dan el PDF y luego, ¿cómo consulto? Porque el PDF no es el mensaje de datos. ¿Cómo consulto esto? ¿Cómo veo la constancia? Y bueno, y que te hagan el acompañamiento técnico y jurídico. Una plataforma en Estados Unidos no necesitas, porque en Estados Unidos no es común que la gente niegue la firma, porque hay muchos, eh, hay implicaciones graves de mentir en un juicio en Estados Unidos, de oficio, ¿no? Acá en México, no. Entonces, si vas a necesitar que la plataforma te ayude más o menos a guiarte con el acompañamiento técnico para guiar a tu litigante, porque van a caer en estas situaciones de gente negando cosas que no deberían, pero lo hacen, y entonces, ¿cómo demuestro que lo que está diciendo no es cierto, ¿no? Eh, entonces, cuando tienes estos 4 elementos, funciona. El caso del banco es, así rápido, los bancos ahorita, si ustedes firman o sea, usan su tarjeta de crédito en una terminal, o si hacen una transferencia bancaria y se van a juicio, le van a ganar al banco. El banco no va a tener forma de probar que fueron ustedes. ¿Por qué? Y además, la ley ya les volteó la cara de la prueba. Los sistemas de banco, aquí vamos a abogados corporativos de banco. Cuando los diseñaron, no pensaron en cómo se iba a presentar eso en juicio. Entonces, ¿qué pasa? La firma tiene presunción de atribución, la firma electrónica, la da el Código de Comercio. Entonces, en teoría, cuando yo uso un OTP, uno de estos aparatitos que me dan los bancos, tengo uno aquí, bueno, los que meto las claves y uso para hacer una SPAY, ¿no? Eso es una firma electrónica simple, tiene presunción de atribución. Sin embargo, lo que pasó es que abogados pilas, o sea, Jerónimos que estaban defendiendo a los que estaban siendo demandados por el banco o demandando al banco, dijeron, va, está bien, te compro la presunción, dame los elementos para que yo pueda hacer mi pericial y demostrarte que no firmé, que eso sería, o sea, hay una presunción de atribución, tú tienes que mostrar que no fuiste tú. Se voltea el abogado del banco y le dice al banco, oigan, me están pidiendo los elementos. No, pues no vas a poder, no te puedo dar nada. Bueno, le pueden dar acceso al perito para que haga su perito. No, al sistema del banco no entra un tercero que no sabemos quién es, no hay forma. Y entonces yo he ido a juicios en donde el banco está defendiéndose con capturas de pantallas de un sistema bancario. No se puede hacer una pericial sobre eso. ¿Qué pasó? Después de algunos jueces decían, no, pues si hay presunción de atribución, ya salió una sentencia de la Suprema Corte en donde dice, para los bancos se revierte la carga. El banco debe de demostrar. Y a la fecha, al menos los bancos que a mí me ha tocado ver en juicio, no pueden porque no tienen esos elementos para poder hacer periciales. Piensen en tarjeta de crédito. ¿Qué les da la terminal? Un pedazo de papel que dice, no, pues pagaste, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo hacer periciales en informática con este papel, no sirve. Entonces yo le digo al juez, a ver, esto yo no puedo hacer una pericial. Necesito que me den el documento, el mensaje de datos en electrónico. Y no lo dan, y por eso pierde. Entonces, ahí el error fue, en la implementación los abogados del banco no pensaron, oye, ¿qué pasa si el litigante de la contraparte dice, ok, compro la presunción, déjenme hacer mi pericial, ¿qué vamos a hacer ahí? Y no se pensó y ahorita por eso es una fiesta. Ahorita en los juzgados, no sé si a algunos de ustedes les toca estar en el lado bancario, es una fiesta. Entonces, bueno, por eso es bien importante esto. No, te digo, No, Tomás, a mí me encanta que cada vez que tenemos uno de estos foros o lo que sea, hablamos de un caso en específico que estamos tomando ahorita. Justo ahorita me agarras desahogando una contestación de demanda en ese sentido, ¿no? Yo, en este caso, también representamos a otra SOFOM, donde le están haciendo, oye, invalidez de muchos cargos, ¿no? Y aquí, insisto, porque creo que va en el punto, es justo, el abogado litigante tiene que entender el producto de la financiera, de la SOFOM, de la plataforma, del banco, etcétera, ¿no? Oye, ¿tú cómo operas? ¿Cómo funciona? Ah, ok. Ah, ¿tenemos o no tenemos elementos? ¿Podemos matar esto de una forma o no podemos matar esto de una forma? Sí, perfecto. Ah, está muy bien, ¿no? Oye, ¿qué dijo la contraparte? Porque tampoco es necesario que tú vayas y exhibas una pericial o algo donde vayas a poner todo tu know-how y tu secreto industrial, pues, frente a un tercero, ¿no? Entonces, saber manejar el decir, oye, ¿cómo está puesto? O sea, hay muchos elementos donde no todo, insisto, recae en la firma o recae en la operación, ¿no?
todo esto, pues la firma electrónica, como está diciendo Tomás, va más allá de lo que entendemos como una firma, ¿no? Pues poner el NIP es una firma, dar el código que te da Google para poder acceder al Drive de alguien más, eso es una firma. O sea, estamos sobrepasados de la realidad de la forma en la que utilizamos la firma electrónica a diestra y siniestra. Y no digo que irresponsablemente, pero sí como apuntando al cuadro la concepción de qué vamos a firmar, cómo lo vamos a firmar, qué vamos a tener, desde el producto que vamos a desarrollar. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué pasa si me niegan? ¿Qué pasa si estamos? ¿Qué pasa si esto va a un juicio, no? La verdad de las cosas y clientes del foro, varias forums que tengo la oportunidad de manejar, este, me dicen, oye, Jero, pero es que pues estar litigando esto todo el tiempo es muy caro, es muy costoso, no funciona, ¿no? Oye, claro que sí, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es más bien cómo verlo desde un paso previo, cómo analizar y cómo desarrollar y crear producto que podría implementarse en una inversión, claro que sí, pero a largo plazo vas a tener menos problemas, no vas a tener que contratar abogados, no vas a tener que estar peleando, no vas a tener que ir con un juez y no vas a tener que ir o sea, vale la pena la parte preventiva y desarrollar, pues este producto lo vamos a hacer con esto, oye, si vamos a entregar, es que, oye, lo hizo con biométrico, pues el biométrico no es una firma, como ya lo está diciendo Tomás como tal, pero además tienes biométrico y algo más, entonces ya tienes una nueva discusión, ¿no? Entonces, recordemos que por lo menos mis colegas también son muy creativos, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a los bancos, como que nunca se imaginaron decir, oye, pues ¿y ahora qué? Y estando ahora también del otro lado que me ha tocado, pues ¿cómo pruebo que Tomás fue quien utilizó su tarjeta de crédito? O sea, vean a lo absurdo que llegó inclusive esa jurisprudencia. Oye, yo no hice la transacción, yo no compré, yo ni siquiera autorizo, o sea, tengo mis mecanismos. Y Tomás me está diciendo que no lo utilizó, pues yo cómo voy a saber, ¿no? Pues ahora ya tienes una carga de la prueba, entonces, pues dependiendo del contrato, del crédito, de la operación, pues hay que manejar la firma en cierto sentido, ¿no? Sí, bueno, el caso de la banca es terrible, pero vamos, entonces, si lo ven como una pirámide o un edificio, lo mínimo indispensable es que tengas una constancia de conservación. Por ahí hay unos juicios de documentos que no tienen constancia de conservación. Los firmaron con Adobe Sign, una cosa así, no tiene constancia de conservación. Entonces, pues, evidentemente, digo, habría forma de argumentar, oye, pero sí se firmó, pero se desecha porque pues no tiene constancia y el artículo 49 te dice que los documentos electrónicos deben de tenerla, ¿no? Y que la firma electrónica está pegada a la normatividad mexicana. Hay que tener cuidado con eso porque cosas que funcionan en Estados Unidos no quiere decir que funcionan aquí. Y hay varios casos en donde se ve que no, o sea, el juez dice, ni modo, esto no cumple con la reglamentación local. Entonces, es lo mínimo indispensable. Después, lo que deberías tener para juicios, ¿no? Entonces, es lo que yo les platicaba, una evidencia digital que facilite el proceso del peritaje, porque va a haber peritajes y entonces se necesita tener, por eso pierden los bancos, porque no tienen esto, entonces no pueden hacer peritajes, no pueden demostrar lo que dicen y pues adiós, ¿no? Entonces, que te den los elementos para poder hacer tu peritaje y un verificador que el juez pueda ver. La ulterior consulta es bien importante. Hay plataformas que no tienen eso y entonces, ¿cómo verifica el juez? Va a abrir el PDF del archivo, pero eso no cuenta como ulterior consulta. Y finalmente, ya como el cherry on the top, o sea, lo que es bueno tenerlo, pero no súper crucial, especialmente si tienen un buen equipo interno que entienda la plataforma y sepa qué está haciendo y legalmente y técnicamente lo conocen bien, o si desarrollaron su propio sistema, que a veces pasa, pues soporte jurídico técnico, ¿no? Porque ya veo hablándole a un proveedor de Estados Unidos, oye, estoy en un litigio en México y seguro ni abogados van a tener en México, entonces, ¿quién te va a ayudar ahí? ¿No? Entonces, estás tú medio lo que entiendas de la plataforma y que pues haya un sustento de historial exitoso. Esto, analizando las sentencias, se puede ver qué plataformas generalmente no están sosteniéndose bien, qué plataformas sí, y ahí se puede hacer pues un medio análisis de qué jala y qué no jala en México. Y ya para cerrar, esta es la última, las conclusiones es el trabajo para que no solo un pagaré, que un documento electrónico se sostenga en juicio empieza mucho antes de irte a juicio, ¿no? Entonces, si lo pensamos en financieras, que principalmente son pagarés lo que está litigando y por obvias razones,
los abogados de la financiera tienen que entender los conceptos, o del banco, de la SOFIP, o lo que sea, los conceptos fundamentales que rodean a los documentos electrónicos. Si hubieran tenido esto bien claro cuando diseñaron los sistemas de los bancos, pues no estarían en el mierdero en el que están ahorita, perdón por el francés, elegir la tecnología correcta para lo que están tratando de hacer. No todo el mundo tiene FEA, no todo el mundo tiene firma electrónica avanzada. Entonces, a veces es necesario otros tipos de firma y entonces es usar la adecuada o el sabor adecuado de firma electrónica simple que sea suficiente para yo poder defenderme, ¿no? Y pues con esto elegir un proveedor correcto, ¿no? Ahí en la diapositiva pueden ver una liga donde hablo justo del caso de los bancos, por si quieren revisarlo más a fondo de qué está pasando con los bancos, ahí está. Cuando estén preparando el litigio, es muy importante involucrar al proveedor para recibir soporte jurídico y técnico. Yo creo que si Jerónimo no nos hubiera contactado, hubiera sido un poco más doloroso para Jerónimo este proceso. Entonces, hay que hacer eso, especialmente si es la primera que... Yo creo que era el primer proceso que llevabas, ¿no, Jerónimo? Entonces, fue tu primer proceso de documento electrónico. Era el primer proceso con pericial. Primer proceso con pericial, ok. Entonces, ahí, pues, fue muy importante. Si no, no hubieran podido hacer una pericial tan contundente como quedó. No hay un método único para presentar evidencia digital, todo depende de la manera en que la plataforma lo genere y el proveedor les debe dar esta orientación y ustedes tienen que saber qué preguntarle al proveedor para saber si no los está mareando. Entonces, al menos como abogados no van a entender la parte técnica, pero sí pueden entender qué preguntas le debo hacer. Oye, ¿dónde está la atribución aquí? Y si te echo un cantinfleo y no te dice categóricamente, en este punto es donde el usuario me está dando, de donde se está generando esta atribución. Entonces, como abogado, ustedes sí saben leer cuando alguien nos está choreando, independientemente de la materia en que sea, ¿no? Y entonces, bueno, cuando tengan esta orientación y estén contentos con su programa, entonces pues ya va a ser mucho más fácil los juicios, ¿no? Ahí les pongo otra liga, hablamos sobre cómo los errores comunes que se presentan en los juicios, ¿no? Y finalmente, un pagaré electrónico bien sustentado en un juez es a prueba de balas. O sea, ya una vez que pasaste esto de que el juez lo trataron de marear y la fregada, ya no va a haber forma que el firmante diga que no firmó y no va a haber incertidumbre en que, híjole, el perito de la parte actora dice que sí fue su firma, el de la no dice que no fue su firma y a ver el tercero en discordia qué dice. Igual y dice que sí, igual y dice que no. O sea, en firmas autógrafas tienes esa incertidumbre de que muchos peritos lleguen a conclusiones distintas. Con firma electrónica y especialmente con firma electrónica avanzada, eso no puede pasar. O sea, es determinístico. 2 más 2 siempre va a ser 4. Jero, no sé, ¿aquí quieres agregar algo? Ya aquí yo ya terminé mi... No, yo creo que pasemos a algunos temas de preguntas y Sí, ahí veo que hay respuestas varias. Uh-huh. y ya de ahí haremos conclusiones finales, ¿no? Va. Entonces, si quieres, las voy leyendo en voz alta y ya me dices, yo voy por esa o yo voy por aquella, ¿no? Sí, sí. A Adelante, ver, Tomás. tenemos aquí, bueno, Juan Carlos nos pregunta si podemos compartir la sentencia. Todavía no ha salido, entonces no podemos hacer no la podemos compartir ahorita, según tengo entendido, pero o corrígeme si... Sí, no, desgraciadamente no por el momento. Sí. La versión pública del colegiado con mucho gusto se las haremos llegar y seguramente haremos un blog ahí en la plataforma, pero sí, por el momento lamento decirles que no puedo compartir la sentencia. Pues sigan, estén revisando el blog donde hacemos y pues cuando salga ahí va a salir y la van a poder leer, ¿no? Mitzi nos pregunta, ¿cómo es una firma electrónica bien hecha? ¿Se firma con la fiel de la persona moral o del representante legal en caso de firma mancomunada? Yo mi Qué interesante recomendación, tema. bueno, O sea, dale yo tú, creo que porque voy a tú... poner en el tema jurídico porque lo hemos visto también en los dos. Para evitar este tema, el Código Fiscal fue muy, muy, muy tajante y contundente, ¿no? Si se firma con la firma electrónica de la empresa, de la persona moral, no hay prueba en contrario. Ojo, ahí ahorita no tengo, perdón, el artículo a la mano, pero si no me equivoco es como el 19A, ¿no? 15, 19D, creo el 19A, 19, justo. sí.
¿no? Se atribuye a que se hizo y hace prueba plena de que se hizo a través del representante legal. ¿Qué es lo que tienes al final? Pues el representante legal se pudo haber ido, ya no está, etcétera. O sea, hay ciertos temas, ¿no? Entonces, eh, veámoslo y ahorita yo lo voy a decir en la forma práctica, Tomás en la forma técnica, pero hagan el mismo símil como si hubiera sido una firma autógrafa. Oye, ¿quién quieres que firme? Ah, pues el representante de legal en representación de la empresa. Ah, que tenga perfectamente identificado quién es y tiene su poder. Ah, perfecto. Oye, que hay obligado solidario. Pues que firme el obligado solidario en su carácter de obligado solidario con una firma distinta. Oye, es que es la misma persona que es el obligado solidario y el representante legal. Pues que firme dos veces. O sea, sigamos el camino. Ahora sí que, pues, hasta donde yo sé, Tomás, no cuesta más, no te cobran por firmas, pues, Así hagamos es. el símil como si fuera un papel escrito, como si fuera lo mismo autógrafo, ¿no? No tratemos de complicar lo que por sí solo ya está complicado. De acuerdo, totalmente. Entre más lo mantengan como es en físico, menos hay espacio para que el juez se nos distraiga, ¿no? Entonces, trátenlo de mantenerlo más parecido a cuando es en papel. A ver, Roxana, bueno, y aquí vamos a temas de atribución. Roxana nos pregunta, ¿han atendido litigios con una firma electrónica que se haya utilizado que no sea firma electrónica avanzada, que sea más complicado de Sí. defender? A mí no me ha tocado, porque en mi fiel nos enfocamos principalmente en firma electrónica avanzada, pero, a ver, Gerodinos. No, sí y mucho, ¿no? He tenido firma electrónica simple, he tenido firma electrónica con biométricos, firma electrónica avanzada. Y ahí el tema justo es qué vas a defender y es un poco como habíamos iniciado. Si yo sé que cojeo o no tengo o hay una constancia o está distinto, pues al final de cuentas el derecho se trata de probar, ¿no? Y de materializar. Entonces, a veces un error muy común es enfocarse solo en el tema de la firma, ¿no? Oye, pero es que además se hizo este contrato y yo le entregué la cosa, ¿no? Y pues te acredito que le entregué la cosa de tal forma, ¿no? Entonces, ya la discusión no necesariamente la vas a pegar sobre el tema de la firma. Oye, tú ya sabías si, hoy tienes otros medios para ponerlo, para poder establecer que sí lo hiciste, ¿no? O sea, el tema de negarlo y hay cosas que como litigante no podemos obviar y que siempre nos van a pasar. O sea, me ha tocado que desgraciadamente, porque así hay personas y asuntos y todo que pues me firmaron en mi cara, ¿no? El documento y luego van al juzgado y lo reconocen de forma autógrafa, ¿no? Pues, bueno, ante eso, pues ni modo, y tienes que defenderlo y tienes que atacarlo y tienes que poner y hay herramientas civiles, legales, penales y administrativas para hacerlo funcionar. Pero afortunadamente, sí, y esto qué bueno que lo tocan, es un tema también de paciencia, ¿no? Si no es firma electrónica avanzada, es posible que el caminito dure un poquito más, o que el juez te deseche, o que el juez te prevenga, o que te ponga una pericial. Ah, sí, ¿no? Pero y por eso la presentación está hecha en este sentido, guiando las cosas como se tienen que guiar. Firma electrónica simple, firma electrónica avanzada, firma electrónica a través de los biométricos, da igual porque es reconocida por la ley, la simple le da los mismos efectos el artículo 89 como la firma autógrafa, y es una materialización de la voluntad. Entonces es cuestión del abogado y de las partes de entender cómo se sucedió, cómo se dio el negocio y cómo se manifestó esta voluntad, ¿no? Para poder defender el documento. Sí, y de hecho, aquí cuando hablas de firma electrónica simple, cuando a mí una financiera me presenta su proceso, le digo, a ver, enséñenme el momento en donde el usuario está firmando esto, está dando su consentimiento. Si no me lo pueden enseñar, y entonces quiere decir, a ver, traen su proceso medio mal. O sea, eso tiene que quedar súper claro, porque al juez le deben de decir, a ver, el firmante tomó una selfie y luego tomó una identificación y paso siguiente se generó un certificado de único uso con una llave privada que solo él conocía, porque acuérdense que es un intercambio de claves y contraseñas, viene el 89, y entonces le explica eso al juez. Si tienes eso bien armado, como dice Jerónimo, entonces
digo, lo más probable es que salgas bien librado. Si no firmaste con firma electrónica avanzada y no sabes bien qué hiciste, o sea, creo que tengo una firma, pero no sé cuál es, entonces ahí sí hay un problema, porque no lo van a poder explicar y van a estar. Entonces, tienen que ustedes entender cómo se manifestó la voluntad, en qué momento se hizo y cómo se hizo. Eso es lo más importante. Si no lo tienen claro, entonces, pues sí, ahí hay mucha incertidumbre de qué voy a hacer, ¿no? Sí, Um, sí. Y nada más completo. Luego tienes ciertas firmas donde al final te manda la plataforma un documento como que dice, ah, sí, ya se firmaron todos. Y eso mucha gente lo toma como si fuera este paso de decir, ya la hice. No, a ver, hay veces que este idioma, esa constancia está en inglés y nada más es como el ticket de compra que acaba de decir Tomás, ¿no? Decir, oye, sí, se utilizó esta plataforma y la NOM y la constancia de conservación y todo lo demás, ¿dónde viene, no? Por eso los PSC autorizados, pues están por la Secretaría de Economía. Si no, puede ser que tengas una constancia de conservación chula, de bonita y de preciosa, pero si no te la hizo un PSC autorizado, no tiene validez. O sea, tengamos mucho cuidado según la operación, el tipo de firma que estamos dispuestos a utilizar. Esto también es un análisis de negocio y un análisis de riesgo. Sí, negocio riesgo, eso es una balanza, ¿no? Idealmente quiero que todo el mundo me firme con firma electrónica avanzada, pero no hemos llegado a ese punto, entonces tengo que ver dónde sacrifico y qué puedo sacrificar, ¿no? A ver, Fernando nos pregunta, ¿qué prueba pericial resulta idónea para acreditar la autoría de la firma electrónica cuando el firmante sí realizó la FEA, pero hubo una manipulación previa de correo desconocida para él? A ver, aquí yo siento, o sea, a ver, voy a empezar por algo que mucha gente no sabe. En México, hasta donde yo sé, en los 9 años que llevo metido en esto, y antes, porque la firma electrónica avanzada se empezó a usar desde las facturas 2007, creo que se metió. Nunca se ha podido nadie zafar de una firma electrónica avanzada. O sea, decir, aunque es mi certificado, no fui yo. Eso no ha pasado. ¿Y por qué no ha pasado? Porque si tú puedes demostrar que el documento que el pagaré o el contrato, lo que tú quieras, se cifró con la llave privada que corresponde al certificado público que está a su nombre, no hay duda de que fue, o sea, no hay duda de que fue su certificado y, y el artículo 99 del Código de Comercio te dice, y si fue tu certificado, tú te comes la responsabilidad legal de eso, aunque no haya sido tú. Entonces, si yo le doy la fiel a mi contador y mi contador firma un pagaré por mí, y yo voy a juicio y digo, es que el contador firmó por mí y puedo documentarlo y demostrarlo, aún así yo voy a tener que responder, porque la ley dice que si no obras con la debida diligencia, tú te tragas esa implicación legal, ¿no? Entonces, eh, o sea, no me queda bien claro lo del correo desconocido, pero eso no debería importar. Quiere decir, me suena a que tal vez que podría pasar es, ponen el correo del firmante, que sea el del contador, pone el contador, le llega el correo al contador, el contador usa mi firma, por ejemplo, para firmar por mí, y luego ya estoy en una pericial en donde diga, oiga, juez, es que llegó al correo que no era, bueno, nada de eso es relevante, no importa, aquí hay que volver a regresar al juez. A ver, juez, ¿está el certificado de Tomás? O sea, se usó la e-firma de Tomás para firmar esto. ¿Por qué correo llegó y eso no es relevante? No importa, la ley no dice que el correo debe coincidir. Entonces, aquí está el certificado de Tomás y por ende, de acuerdo al 99, Tomás debe de tragarse las derivaciones legales del uso de este certificado y se acabó. Entonces, me suena a una pericial o un juicio que ya se descarriló porque no se le explicó al juez o no se le llevó a, el correo no importa. Por ahí tengo un artículo que se llama con la firma electrónica avanzada, menos es más. ¿Por qué? Me ha tocado ver, a veces llegan personas que me preguntan, oye, Tomás, ¿mi fiel permite que hagamos una biometría antes de usar la firma electrónica avanzada? Y entonces digo, ¿para qué quieres eso? No, pues para que tenga mayor solidez. No, compadre, no le vas a armar eso. Al contrario, estás abriendo otro frente para que el abogado se meta, distraiga por ahí y diga, oiga, juez, vaya la persona con una peluca al juzgado y diga, oiga, juez, mire, el de la foto tiene pelo negro y el que está aquí es pelirrojo. Y me tocó saber de un caso en donde así tumbaron una firma con una biometría. Y entonces ya te metiste en un problema porque no te centraste en que se usó el certificado de firma electrónica avanzada, no necesitabas más. Entonces nada más estás debilitando
tu prueba sí, estás debilitando tu caso. Entonces, me suena por ahí. Si quieres, Fernando, ahí mándame un correo. Ahorita déjenme paso a la siguiente diapositiva para que salgan ahí nuestros datos. Mándame un correo y aunque no sea mi fiel, yo te puedo ayudar a revisar de qué va esto y darte alguna pues, guía. Porque a mí me importa que estos, o sea, aunque no sean, me importa que se ganen juicios con firma, sean o no de mi fiel. Bueno, ahí, Jero, es un tema técnico, esto no es legal, ahí hubo un problema eh, bueno, alguien pregunta, Samuel, pero si hacen un perfil sintético con la fiel correcta, ¿ahí qué se hace? No sé, me suena otra vez un problema de implementación. Acuérdense, firma electrónica avanzada. Si el documento, yo puedo probar que eso es lo que hace un perito criptográfico o informático. Si yo puedo probar que este documento se firmó con la llave privada asociada a este certificado, no importa nada, o sea, si Chuchita la bolsa, todo eso es irrelevante. El artículo 99 dice, tú te tragas las consecuencias de eso. Y eso del perfil sintético ha de ser que usas tu fiel para armar un contador, tal vez armó un perfil sintético usando una firma electrónica avanzada y luego usaron ese perfil como para identificarse o algo así, pero en teoría no debería importar. O sea, el punto es cómo lo están argumentando al juez. Es problemas de técnica. A ver, híjole, son muchísimas preguntas. Déjame Aquí hay acomodar. una que pone Edgar que dice, Dale, si la Jairo. plataforma terceriza la validación con un tercero que está certificado con la NOM, pone en riesgo el juicio. Yo creo que no, y eso es justo lo que pasa con mi fiel. O sea, quien hace el PSC es Advantage, que es quien está certificado para hacerlo. Y yo al contrario, creo que fortalece tu juicio, ¿no? Otra vez lo dice, oye, la plataforma ya, que si tiene todo lo que estamos diciendo, perito uno que me lo está certificando y además tengo el PSC de conservación que se lee aquí. Entonces, no, si está bien hecho, yo creo que sustenta y tiene tu juicio. Y es más, todas las plataformas que tienen este tipo te Ojo, establecen un... aquí hay algo importante. Justo ahorita con un laboratorio médico entramos, esto fue hace 4 semanas. O sea, la NOM es integridad y sí puedes ir, o sea, cuando te dan una NOM, en teoría, el emisor, o sea, el PSC, te debe dar un lugar donde tú puedas validar que esa NOM es de ellos. Digo, no es estrictamente necesario. Mi fiel, hay formas de validar eso a nivel técnico sin hacer eso, ¿no? Pero, o sea, el portal del emisor de la constancia no te puede validar las firmas, porque no están involucrados en eso. Entonces, sí les puede decir que un documento tiene una NOM y que la NOM corresponde a tal documento, lo que ustedes quieran, pero no les puede garantizar, porque la NOM no sirve para eso, si firmó o no. Entonces, la validación de atribución va a estar sí o sí en la plataforma de firma. No puede estar en un PCC porque el PCC no te está dando el servicio de eso. Claro, si estás usando un sistema de firma de un PCC, porque ellos también pueden operar un sistema de firma, entonces sí tendrían un validador, pero ojo que ese validador no dependería de la parte regulada que es el PCC, sería una validación de la parte de firma que no es una actividad regulada, o sea que no necesitas una autorización de la Secretaría de Economía. Entonces, esto es importante, o sea, tienen que entender como abogados qué es cada cosa y qué valido con quién. El PCC, cuál es su chamba y qué hace por mí, y la plataforma de firma, cuál es su chamba y qué hace por mí, y cómo se interactúan entre ellos. Por ejemplo, Jerónimo dice, a ver, mi fiel no es PCC, mi fiel va y consigue una constancia con Advantage. Entonces, Jerónimo entiende bien que nuestra plataforma integra y que la constancia viene de Advantage y que eso se revisa. No necesariamente lo tienes que hacer porque mi fiel te permite no hacerlo, pero pues irías y lo revisarías con Advantage, ¿no? Entonces, eso hay que entender bien. Una rápida aquí que alguien me pregunta es, ¿mi fiel tiene algún fee adicional por darle precisamente la explicación al perito? Esto lo pregunta Edgar Cuenca. No, ahorita es gratis. Ahorita más bien es aprovechen. Entonces, ¿por Cuando qué me vayan, cobraste, Tomás? te cobré con una cerveza y que todavía me debes. El, no, como les dije, me interesa que en México se ganen juicios, especialmente los de mi plataforma. Entonces, yo les pido, por favor, que si usan mi fiel y se van a ir a juicio, es la primera vez que lo han hecho, que me contacten lo antes posible para que llevemos el juicio by the book, como debe ser, de origen, y que no luego me contactan cuando ya les rechazaron la demanda o cuando les mandan un acuerdo de prevención ahí medio raro porque pues no entendió unas cosas. Digo, ahí todavía se puede arreglar, pero ya después es muy difícil enderezar
Por ejemplo, si no presentaron el XML porque no se les ocurrió, ya valió, no lo puedes agregar después. Entonces, o sea, hay que hacerlo bien. Sí, contáctenos antes de irse a juicio, por favor. A ver, Jero, ¿alguna otra que te llame ahí que quieras? A ver, esta es mía. Yo voy a adelantarme con la pregunta de Yair Alejandro, ¿no? Que justo dice un tema del endoso. Estimado Yair, justo fue, yo creo que la primera razón por la cual Tomás y yo no íbamos a ser amigos, ¿no? Porque justo lo que se había hecho fue decir, oye, no, pues el endoso, si se va adhiriendo directamente al pagaré, pues no debería haber ningún tema. Esto fue evolucionando, lo he ganado y lo he perdido. Bueno, nos los habían echado para atrás, ¿no? Y volvimos a presentar ya todo muy bien y no hubo ningún tema. Pero el tema de los endosos, hoy sí ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia que te dicen que deben de estar adheridos al pagaré. Es decir, si el pagaré se hizo electrónico, los endosos deben ser electrónicos. Oye, ¿y esto altera? No, no altera. Es que, y esa es un parte de lo que iba diciendo justo Tomás al inicio. O sea, si lo partimos por, y perdón ahí, pues si vamos por partes, pues evidentemente lo primero es que se crea el PDF del pagaré. Al momento que lo firmo yo, pues ya se alteró ese primer PDF. Al momento que lo firma Tomás, se altera ese PDF. Al momento que lo firma, se endosa, se altera, ¿no? Entonces pareciera que todo está alterado. Y esto es bien importante porque eso fue parte de las periciales. Si yo al perito no le enseño a decir, no, 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 es que tú estás solo viendo el PDF 1 de la firma con Tomás, pues por supuesto que se alteró, ¿no? Pero pues ya está firmado y después que genera uno sobre ya todo firmado, se genera uno sobre el endoso, se genera sobre la firma del endoso. O sea, ese seguimiento, la técnica es que no afecta siempre y cuando se señale pues, todo esto. Y al final de cuentas, y sí voy a hacer el comercial, la plataforma de Mi Fiel lo utiliza muy bien y entonces al final lo que te presenta es la constancia de conservación del XLM de el último documento con todo con el último endoso. Oye, es que si quiero ver todos, hay una parte donde dice descarga el XLM canónico aquí y ahí ya puedes ver absolutamente toda la cadena de todo lo que quieras, ¿no? Pero otra vez es complicar a lo chino, pues regresar a tratar de complicarle el lenguaje técnico pues, al tema del juez, ¿no? Depende también cada plataforma, pero lo que tienen que enfocarse es que su constancia de conservación que se emita sea la del documento final que incluya ya todos los endosos, ponga todo decir, esto ya no fue alterado. Corrígeme si dije alguna falta de técnica, Tomás. No, a nivel legal es correcto. Y es que, o sea, entiendo esta pregunta porque en un pagaré físico es claro como cuál es el pagaré y el endoso que se le pega encima. Y cuando hablas de electrónico, si no vienes de un ámbito técnico, como que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, o sea, piensen en las facturas. Las facturas se les agregan cosas después, ¿no? Adendas y la fregada. Entonces, el SAT usó el XML, el famoso XML, que fue la razón de por qué nosotros implementamos XML, porque el XML es una especie de contenedor de información electrónica. Entonces, les voy a hacer una analogía rápida y con esto va a quedar más claro. Yo tengo esta cajita, esto es mi XML, está vacío, no hay nada dentro, ¿no? Entonces, esto nace con un pagaré. Metemos el pagaré al XML y luego está la firma del deudor, la metemos. Y ahora Jero hacía referencia a un XML canónico, que es a lo que ya va aquí, le sacamos una constancia de conservación, ¿no? Entonces voy con el PCC y me entrega mi constancia de conservación y se la pongo aquí. Y entonces yo ya tengo un pagaré firmado con su constancia de conservación y cierro mi XML, ¿no? Oye, ahora vamos a agregar un endoso. Ah, ok, perfecto. Abro mi XML, que sería lo que haces con una factura cuando le agregas cosas post emitida, y tomo, ok, necesitamos lo que nosotros llamamos la leyenda de endoso, ¿no? El páguese a la orden que te lo pide el 29 o 39 de la Ley General de Títulos, no me acuerdo exactamente cuál es ahí, Jero, que es el 29, ¿no? Creo, el 29. Meto eso de páguese a la orden de no sé quién. La firma del que está endosando eso, pues sería el representante legal de la financiera.
y luego meto la constancia de conservación del canónico, que sería ese endoso, o sea, al pares a la orden, con la firma, y lo meto. Y vuelvo a cerrar el XML. ¿Qué pasó? Todo es parte de un solo contenedor electrónico. Nada más que tengo dos versiones. Tengo el contenedor electrónico donde no había endoso y ahora tengo la versión 2.0, que es el contenedor que tiene la nueva versión. ¿A qué voy con esto? Hay muchas formas de hacer esto. Y lo importante es que cuando vayan a un juicio puedan explicar esto de forma que el juez lo entienda. Es eso. Y para eso necesitan que su plataforma les diga, mira, yo así lo hago, o sea, tengo mi cajita y he hecho las cosas aquí. Si la plataforma nos explica eso, no hay forma, yo no podría, o sea, yo no puedo ir a ver una plataforma y decir, ah, sí, así es y así lo están armando. Necesito ver lo que produce y luego preguntarle a la plataforma, oye, esto cómo lo estás calculando, cómo estás haciendo esto, ¿no? Entonces, eso es lo, cuando tengan un juicio, mi recomendación es que como que vaya en un paquete, porque si tú irás con el juez y le das un documento electrónico y un endoso en físico, que por ahí hubo muchos, hace unos meses hubo muchísimas sentencias negativas en donde era una financiera que estaba firmando en digital, en electrónico, y luego estaban endosando en papel, o sea, los imprimían y luego le hacían un endoso en papel. Y el juez ahí dice, a ver, no, es que tiene que ser todo electrónico y además no solo todo tiene que ser electrónico, tiene que estar en el mismo sistema de información donde se generó esto. Esto está en el artículo quinto y en el quinto bis de la Ley General de Títulos y Prestaciones de Crédito. Entonces, no vale firmar en una plataforma, descargarlo y luego subirlo a otra y endosarlo por otra. Eso no se puede. Entonces, esa es la parte técnica que tiene que ver. El pagaré tiene que verse como una sola estructura. ¿Cómo se ve? Puede ser un XML, puede ser otros tipos de contenedores, pero sí que no les den por acá un documento y luego por acá otro y tengan que presentar 7 documentos distintos para un pagaré, ¿no? Ahí es donde van a tener. Puede que esté técnicamente bien hecho, pero va a ser muy difícil explicar eso al juez. Tal cual, ¿no? Eso es un poco lo que hay que tocar, ¿no? Y luego, por ejemplo, ahí, corrígeme, está la pregunta que está, yo creo que es más específica, que es de Anaí Esparza, ¿no? Y dice, oye, en un litigio la contraparte objeta específicamente la grafía o el trazo de la firma electrónica avanzada, pero no Ya cuestiona la sé, certificación y mucho más. ya sé qué está pasando. Esto es de una plataforma que se llama Mi Firmamex, creo, ¿no? A ver, Sí, sí. A ver, sí, Firmamex. Bueno, a mí es algo, acuérdense de menos es más. O sea, a mí, yo conozco la plataforma, sé cómo lo hace. A mí nunca me ha gustado esa parte porque cuando demando, te hacen firmar con firma electrónica avanzada. Entonces, yo tengo una firma electrónica avanzada, entonces, ¿para qué metieron ese grafo ahí? Y entonces, el sí. grafo está abriendo un frente de impugnación en donde van a ser periciales para demostrar que el grafo no es, o sí es, o no sé, o sea, no importa. Pero había una firma electrónica avanzada, entonces, ¿para qué mierda presentaste ese grafo? Nada más te estás disparando en el pie. Era, su señoría, aquí hay un documento que se firmó con con la firma de fulanito y se puede probar y aquí está. Ya, no había para dónde hacerse. Pero ahora hay un grafo ahí y el grafo no se parece y entonces van a hacer una pericial sobre si el grafo es o no es y ya la firma electrónica avanzada ahí quedó de adorno cuando debió haber sido el eje, cuando debió, no solo el eje, debió haber sido el único elemento de atribución que debió haber tenido ese documento. Pero Y, no, y corrijo, y estoy de acuerdo, Tomás, y a eso iba a decir, o sea, hasta donde mi legar y entender es, la firma electrónica avanzada no tiene grafía ni trazo. no, La firma electrónica avanzada es una serie de números, códigos, tal, etcétera, que te da siempre lo mismo, ¿no? Entonces, puede ser, y ahí yo lo que hubiera hecho es, no, y lo que acaba de decir Tomás muy bien, el documento está firmado, oye, la grafía era la ratificación del documento, o lo que quieras, es un adicional, pero ese es como haberle puesto OK después de haberse firmar, ¿no? Entonces, y es lo que habíamos dicho, no desvíen la atención en lo que no es la atención, ¿no? Aquí la labor que tiene la parte que, en cuestión, vamos a decir, quien está defendiendo la firma electrónica avanzada es esa, decir, oye, lo que aquí está es como si al pagaré le pongo donde dice firma la firma y después rubricamos una de las hojas y otra hoja no. Hombre, da igual, no desviemos la atención. Es a lo que voy. Entonces, no sé, en teoría,
vas a tener que deshogar una pericial, yo creo, pero si no te ponen en cuestión la firma electrónica avanzada, ni la cuestiones, o sea, tú cásate con eso, entiende bien los efectos de la firma electrónica avanzada y vas a tener, yo creo que un juicio favorable. No se pongan creativos. Con firma electrónica avanzada no le metan nada, así déjenla como está. Así como está bonita, no hay necesidad de meterle más cosas. Pasan este tipo de cosas cuando le metes, lean mi artículo, menos es más con la firma electrónica avanzada. Y no es solo ponerle un grafo, o sea, hay muchas otras cosas que luego yo he visto en implementación de firma electrónica avanzada que digo, hijo, está muy bonito a nivel conceptual, pero cuando se vayan a juicio, esto no va a estar, o sea, pues ya abrieron frentes que no debieron haber abierto, no era necesario. Um, el certificado que, yéndonos todavía como aquí en este tema de cómo algunas plataformas implementan ciertas cosas, el certificado que emite DocuSign tiene la misma validez que el de conservación de MiFiel. Depende, o sea, DocuSign, tú puedes contratar, según entiendo, que te den firma, que te den una constancia de conservación. Y MiFiel no emite un certificado de conservación. Nosotros lo que hacemos es que tramitamos una constancia de conservación con un PCC para tu documento. Yo no la emito un PCC. DocuSign, hasta donde yo sé, hacen lo mismo. Pero revisen que sí tengan contratado eso, porque no siempre, o sea, no es por default que DocuSign te da eso. Tienen que contratarlo, porque si no la tienen, la hojita que te da DocuSign que dice, no sé, certificate, no sé qué, eso no es una constancia. Tiene que ser, las constancias tienen una forma de emitirse, está en la NOM 151, el apéndice A, y las emiten los PCCs, y no es un PDF, es un archivo encodificado en ASN1, es un binario, pero bueno, el punto es que no es un PDF. Entonces, si están usando DocuSign, nada más revisen que sí tengan la constancia de conservación y que no sea la hoja que te da DocuSign, ¿no? Eso sí No, es importante. y aquí voy a meter mi cuchara, ya lo había dicho, ¿no? Ojo, DocuSign no es un PSC autorizado por la Secretaría de Economía. Por lo tanto, esa constancia de conservación no tiene la fuerza y validez probatoria que la tiene cualquier otro más. Ahí, o sea, se parece más a una firma electrónica simple con que alguien te está diciendo, sí, yo autoricé, pero vamos a decir, un PSC autorizado es un notario, es un corredor público y DocuSign es un testigo que se dedica a eso, ¿no? Ojo con ese tema y justo ciertas plataformas te permiten y te dan cierta validez según lo que contrates, ¿no? No todo es así. Entonces, no se vayan con la finta de, tengo un PSC, entonces ya estoy del otro lado. No necesariamente. Exacto. Tienen que verificar que sí les den una constancia de conservación. Eso es bien importante. De acuerdo a la ley mexicana. Ah, ¿Tienen algún otro caso donde la objeción haya sido, Aide pregunta, ¿tienen algún otro caso donde la objeción haya sido la atribución de la firma? Sí, de hecho, aquí en Guadalajara yo fui hace unos meses a un juicio oral en donde estaban atacando la firma electrónica avanzada, bueno, la firma del documento, pero era una financiera y estaban atacando la grabación que se debe hacer antes por temas de PLD. Ven que hay, o sea, las financieras eh, reformaron la ley de SOFOMES en 2020 y entonces se pide para contratación remota. Entonces, digo, otra vez es un error de que la pericial no debió llegar a eso porque una cosa es PLD y otra cosa es firmar el pagaré y la atribución. Entonces, el pagaré está firmado con firma electrónica avanzada, pero eh, están objetando que el video no es la persona que se supone debe haber hecho el video, ¿no? Bueno, ahí la respuesta es, a ver, eso es un tema de PLD, si lo hice mal o que sea, la autoridad me debe de sancionar, pues no hacerlo bien, pero este pagaré se firmó con esta firma electrónica avanzada y eso no hay duda y hay que responder por ese pago. Entonces, sí, o sea, sí se ve y lo que van a ver es que, pues, son muy creativos los abogados, entonces van a ver todo tipo de cosas. Eh, Aquí, que me conecta con otra pregunta que es, Fernando dice, ¿qué buenas prácticas recomiendan para prevenir futuras controversias en las que el obligado solidario o titular aleguen que no firmaron uno o varios pagarés derivados de una línea de crédito porque antes del proceso de firma electrónica certificada conforme a la NOM 51, su correo electrónico fue modificado? A ver, aquí hay un problema, ya lo revisamos. La NOM 51 no tiene absolutamente nada que ver con la atribución, cero. Puedes tener un documento
firmado con las patas, o sea, que realmente no haya forma de decir esto lo firmó tal, y con una NOM 151, o sea, con una constancia de conservación. Acuérdense el banquito. Tu banquito va a tener la pata de la integridad, va a estar perfecta porque tienes una constancia. La pata de la ulterior consulta puede que sí, el proveedor te dé ahí una cosa para ver, pero la pata de la atribución va a estar toda tambaleante. Y si esa se cae, adiós banquito y adiós documento. ¿Va? Entonces, no pueden ustedes decir, bueno, ya hacemos lo que sea con la firma y le ponemos una NOM y ya la hicimos. Eso no se puede, porque la NOM no corrige un error de firma o un error de atribución. Si la manera de dar consentimiento está mal, por más constancias que le pongan, no van a enderezar eso. Y en un juicio, un abogado que sepa se va a ir directo sobre eso. Sí, está bien, es íntegro, pero yo no voy a pelear la integridad. Está bien. Yo lo que estoy peleando es que esto no lo firmó mi cliente. Entonces, ojo. Y es Ojo más, ahí. la integridad confirma que no lo firmó, o sea, ya no puedo alterar ese documento, o sea, como siguiendo el ejemplo que dijo Tomás, al momento que yo tengo la integridad, la cajita y la cierro, ya ahí está, ya eso no se puede modificar y entonces la atribución es lo primero que tiene que pelear. Y aquí voy a meter de mi cuchara y otra vez un comercial para mi fiel. El que se firme con firma electrónica avanzada, que te da el tema de la atribución. Sí, no hay de otra. ¿Por qué? Porque la firma electrónica avanzada está vinculada necesariamente con la firma electrónica del SAT. Y tan es así que la firma electrónica avanzada, en esta de mi fiel en específico, el PSC de la firma electrónica es la del SAT. Entonces ya tienes una triple atribución de que eso es así. Y oye, es que me la robaron. Oye, la tuviste que haber dado de baja, no solo aquí ante el SAT, a quién sabe qué. Y como tú no incurriste en esas buenas prácticas, tú eres responsable. Oye, se hizo con la firma electrónica avanzada de la empresa, ¿no? Al ser otra vez la firma electrónica avanzada, en este caso del PSC, es del SAT. La ley, inclusive el Código Fiscal, te dice que no admitirá prueba en contrario y se le atribuirá como si lo hubiera firmado el representante. Así no lo haya hecho, ¿eh? Pero se atribuirá y eso es porque alguien más lo tuvo y lo tiene. Entonces, este, el primer paso se ve del banquito, la primera pata, si está bien firmado con una firma electrónica avanzada o una buena plataforma, check, y ese va a ser casi imposible que lo tire. Entonces van a tratar de irse a las otras dos patitas. Oye, pero tengo una constancia de conservación y cumple con el NOM, es decir, mi documento con la firma electrónica avanzada ya está dentro de la cajita y eso lo certificó, vamos a decirle, el PSC hace las veces de un notario, ¿no? Ah, esto es íntegro, ¿no? Perfecto, ya está hecho. Y además lo puede revisar un juez donde le dicen esto, su banquito es perfecto, ¿no? Y ahí va a una pregunta que iba diciendo igual Karen, ¿no? Que, oye, nosotros teníamos los pagarés, los agregamos al crédito y después íbamos al notario. ¿Eso es obsoleto? No, nada más que tu documento cambia. Ya tienes un reconocimiento de adeudo ante un notario, pero ya no te vas a estar peleando el documento base. O sea, ojo, y otra vez, insisto, este es el trabajo que tiene que hacer el litigante. ¿Por qué me voy? Si voy a decir que son documentos electrónicos ratificados ante el notario, eso no sirve, y lamento decirles, ¿no? Oye, pero si digo que es un reconocimiento de adeudo firmado ante el notario, eso tiene un título ejecutivo por aparte, ¿no? Y que se ve materializado en este tema. Es la naturaleza y la visión con la que quieras ver las cosas, pero el notario no tiene las atribuciones para determinar que un pagaré electrónico cumple con la NOM, etcétera, etcétera. No, no, no es un perito en informática, ¿no? Él no lo puede hacer en ese sentido. Entonces, más bien ahí lo que tienes es un reconocimiento a dedo firmado ante fedatario público y eso tiene prueba plena y vía de apremio y ejecución, ¿no? Pero, ojo, no tratemos de confundir el mundo y eso es un poco lo que hizo ya han hecho los tribunales. Lo electrónico, electrónico, lo tradicional, lo tradicional. Oye, Jero, a ver, aquí alguien pregunta, Juana Natalí, ¿cuánto tiempo duró el desahogo de una pericial en informática? Fue rápido, ¿no? No fue mucho Sí, tiempo lo que estuvimos. ahí la pregunta, se ofrece, se admite,
se desahogan a vistas de excepciones y defensas, 3 días, y a partir de los 3 días los peritos, dependiendo la materia y la complejidad, el juez establece un plazo para rendir sus dictámenes. Normalmente son de 10, máximo 15 días para ello, y ya cobran el expediente, ¿no? Ya después las expensas del juicio, pues ahí van, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahí sí vas contra el tiempo, y por eso tener una buena preparación de la prueba pericial te va a ayudar a que pues, el perito pueda resolver. O sea, lo que nosotros los litigantes padecemos es que siempre estamos contra el tiempo. Todo es contra el reloj. No tienes la calma ni para poder pensar y desarrollar bien. Tengo 3 días para ver cómo contesto tus preguntas, y en ese mismo cómo ampliar el cuestionario, y en ese mismo cómo se va a dictaminar y cómo se va a objetar y cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, el desahogo es muy rápido, pero pues la valoración es hasta que se dicte sentencia que cause ejecutoria. Oye, ya vamos, porque ya nos pasamos, vamos a cerrar. Aquí yo creo que una última es, yo esta no sé, no tengo ni idea, igual tú sí, porque no, esto es tema legal. Referente a los endosos personalizados, yo no sabía que había endosos personalizados. ¿Es necesario que se hagan conforme, bueno, pregunta César Manuel, ¿es necesario que se hagan conforme al pagaré que se pretende demandar? En algunos juzgados nos están solicitando que el endoso sea conforme al monto del pagaré, por lo que nos está retrasando la operación. Yo nunca A había mí hablar no de me eso. suena. El endoso nunca va conforme a la cuantía. Más bien, tu presentación de la demanda del pagaré, sí tienes ciertas obligaciones o tractos o vías según la cuantía, pero el endoso es uno, y ya lo dijimos aquí. Si se hace vía el pagaré o el documento, no, el título de crédito es electrónico, el endoso debe ser electrónico. Si es físico, que se haga de forma física, pero no se necesita. El endoso no va conforme a la cuantía. No sé en qué te estén fundando ni motivando esa determinación, pero es una determinación, para mi gusto, incorrecta. Sí, yo nunca había visto eso y estamos muy metidos en pagar eso. Bueno, a ver, ya para cerrar, están nuestros correos aquí en la pantalla, entonces si tienen más preguntas y tal vez más específicas, está abierto, bueno, al menos el mío, y creo que Jero también ya del otro webinar le estuvo llegando preguntas, ahí mándenlas, no, o sea, lo que sea de firma electrónica, haremos nuestro mejor esfuerzo para contestar. Y quiero cerrar con una pregunta que nos hace Karen, que dice, estimados, ¿podrían recomendar alguna plataforma de firma idónea para este tipo de operaciones? Muchísimas gracias. A ver, obviamente yo voy a recomendar Mi Fiel, porque esa es mi plataforma. Jerónimo trabaja mucho con Mi Fiel, entonces probablemente les recomienden Mi Fiel. Pero la respuesta seria y no así de, ay, sí, yo soy Mi Fiel, yo soy Mi Fiel, es, no importa. O sea, la plataforma en realidad no importa. Lo que importa es que haga las cosas bien, porque yo no las conozco todas, hay muchísimas, algunas las he escuchado, algunas he visto, pero no las conozco todas. Entonces, unas hacen las cosas bien, otras no las hacen bien, y hay que tener cuidado. Y otras, aunque hacen las cosas bien, tal vez no te puedan ayudar en un juicio porque tal vez nunca han ido a juicios y es su primera vez o lo que sea. Entonces, el punto es, ustedes deben de poder entender qué le debo de preguntar a la plataforma para saber si hace las cosas bien y para saber si me van a ayudar cuando los necesite. Esas son las dos. Entonces, es, es, es muy importante que, aunque hagan las cosas bien, les tienen que ayudar. Ese acompañamiento en México es vital, porque como están viendo, o sea, estos juicios son medio ruletas. A veces te va todo muy bien, la contraparte no dice nada, se va en rebeldía, jajaja, ja, ja, qué bien, todo muy bien. Y de repente te sale una pericial de una cosa ahí que nunca habías visto y ahora qué hago, ¿no? Entonces, o sea, quien sea su plataforma, deben de estar seguros que los va a ayudar cuando estén en esta situación, en los juicios. Ahí es donde dices, chin, híjole, escogí al mal proveedor o qué bueno que tengo un buen proveedor que me va a ayudar a sacar esto, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa pregunta para terminar, es una plataforma que haga las cosas bien y que esté ahí para ayudarles cuando necesiten explicar estas cosas. Pero no sé si tú aquí ya, comentario final, No, de relacionado o no a acuerdo. la pregunta, ¿eh? No, el comentario final es prevención. Yo creo que es la mayor conclusión que se puede llevar a esto.
prevención, que hay que hacer un buen uso de una plataforma que cumpla con los tres pilares, saber si lo que se está firmando se tiene, el nivel de la operación. O sea, muchas veces, y gracias a eso yo tengo trabajo, porque nunca te imaginas que te vas a ver en un juicio, ¿no? Oye, es que cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y luego te estás cuestionando todo tu producto, ¿no? Oye, desde el Inter vale la pena consultar a la plataforma, a los abogados, a tener y decir, oye, se está haciendo así, sí, perfecto, cumple con esto, sí. ¿Qué tipo de producto tengo? ¿Cuál es mi nivel de riesgos sobre ciertas cosas, ¿no? Y ya después... el trabajo, si estuvo bien visto desde el inicio, se va a poder poner al final de cuentas sobre papel y el juez lo va a entender y vas a tener una sentencia que debería de ser favorable, ¿no? Sin tanto rollo, porque le estás poniendo al juez lo que conoce, lo que ha dictado. O sea, el panorama judicial en México está cambiando. El panorama económico en el mundo está cambiando, la forma de hacer negocios está cambiando, ¿no? Sería obsoleto e irresponsable de mi parte si regresen y todo firmen lo confirma de autógrafa porque eso es lo que es. No, para nada que el comentario va para allá, ¿no? Pero si de por sí nuestro sistema de judicial sufrió un borrón y cuenta nueva, ¿por qué complicar más allá lo que se tenga que complicar? Utilicemos una buena táctica de prevención, una buena selección de plataforma, veamos qué es lo que más nos conviene y en caso de que se tenga un juicio, ya tener todo esto aterrizado para que cualquier abogado litigante pueda llevarlo esto a los términos ya conocidos, ¿no? No tratar de complicar lo que no se tenga que estar complicando. Pues agradecer otra vez al foro, a los presentes que se quedaron, la oportunidad y están ahí mis datos. Y Tomás, pues esto lo hemos hablado muchas veces, esto es cambiante y hay que estar a la vanguardia, ¿no? Esto es como la inteligencia artificial, pues la peor es la de hoy, ¿no? La mejor es la de mañana. Iremos evolucionando con esto y hay que saberlo explicar y poner en papel porque pues sin duda día a día, sin duda esto es el día a día de hoy en el comercio, en lo jurídico, en el negocio, en la creación del producto. Así es, ya, no me queda más que agradecerle a Jerónimo y a Sofón por haber darnos este espacio. Y les reitero, preguntas, échenlas. A mí esto Todas. me da placer contestar estas cosas. A ese punto he llegado. Igual, sin duda que es una pasión. Pero muchísimas gracias a todos por estar aquí y pues cuando se necesite y cualquier duda, estamos abiertos tanto Tomás como yo. Hasta luego. Bye Muchísimas bye. gracias a todos. Gracias, Tomás. Gracias, Jerónimo. Les recordamos a todos que la grabación de este webinar estará disponible a partir del día de mañana para que la puedan ver otra vez si es necesario y puedan volver a tener los datos de Tomás y Jerónimo para cualquier duda adicional. Muchísimas gracias también a mi fiel por traernos este webinar y que tengan una excelente tarde todos. Hasta luego, gracias.